Muy buenas noches a todos y bienvenidos al Gato al Agua. A estas horas, a las 10 menos cuarto de la noche, ahora mismo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas hay un caos monumental. Todas las aerolíneas españolas han cancelado sus vuelos a Venezuela. ¿Ustedes han escuchado alguna declaración de Álvarez? ¿Alguna recomendación por parte del gobierno? Yo ahora mismo puedo ir a Margarita, a Los Roques, de vacaciones. ¿Alguien me lo puede impedir? El silencio de Exteriores y de Moncloa en torno a Venezuela es increíble. No hay ni una sola declaración desde que Estados Unidos ha posicionado a más del 20% de su flota naval para el exterior frente a las costas del país caribeño. Actualmente en España, justo en la Comunidad de Madrid residen casi medio millón de venezolanos que ven ahora mismo sin poder ir a Venezuela, una decisión de última hora que las autoridades españolas no han informado. Y recordemos que en Venezuela, al otro lado del Atlántico, hay miles de españoles con pasaporte nuestro país, no solo con las leyes de nietos, de abuelos y demás, no, es que también muchos españoles nacidos en España, en Teruel, en A Coruña o en Cádiz, se fueron allí en los 70 y en los 80 y en los 90 para trabajar y que actualmente todavía no han vuelto, que siguen allí. ¿Qué mensaje? ¿Qué salvavidas diplomático le puede dar este país? Hace tiempo España perdió su potestad y su palabra en todo el continente iberoamericano. No la hemos recuperado, la diplomacia española no está, pero el silencio, volvemos a repetir, de Sánchez y de Álvarez tiene un factor y es Zapatero. Zapatero, el expresidente que hoy mismo ha vuelto a ser señalado por Estados Unidos con esos vínculos con el régimen venezolano. ¿A qué espera España para hablar de esta crisis que no solo afecta a los españoles, sino también a migrantes residentes en nuestro país? Vamos a esperar que escale, vamos a esperar que suceda algo para que desde Moncloa dicten sentencia, se pronuncien. Lo veremos. Pues veremos esta situación en Venezuela y más temas. Durante esta semana José Javier Esparza no va a estar presente en el Gato al Agua, volverá, no se preocupen, y con muchas novedades y seguro que les va a gustar. Pero más allá de Venezuela y el Caribe tenemos todo esto. Y es que hoy se acaba momentáneamente una de las patas del sanchismo, la famosa y polémica Fiscalía General del Estado. El hasta hoy fiscal general, Álvaro García Ortiz, presentaba su renuncia tras la sentencia del Supremo que lo inhabilita durante 2 años por revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso. Y tras esta decisión judicial, el gobierno de coalición y varios socios se han tirado al cuello del Tribunal Supremo. Normalidad democrática, intuyo, ver al Poder Ejecutivo luchar contra el judicial. ¿Y se acuerdan ustedes de esa frase de no voy a pactar con Bildu? Decía Sánchez en Radio Nacional y en la televisión de Navarra. Pues quizás ensayase esa frase en un espejo de un caserío vasco. Y es que, según publica El Español, el presidente se reunió nada más y nada menos que con Arnaldo Otegi para la moción de censura contra Mariano Rajoy. ¿Que lo pactaron rodeados de chistorras y lechugas? Pues la UCO lo dirá. Yo de momento no lo sé, pero estaba rodeado por su círculo más cercano, Santos Cerdán y Antxón Alonso, socio mayoritario de Servinavar. ¿Se acuerdan ustedes, no, de esta empresa? Pues ahí va. Y todo esto pese a la negativa de Sánchez y compañía de tacharlo como bulo. Lo acredita Coldo, atención, que dice que sí que se reunió Sánchez con Otegi en ese caserío. La primera mordida, y nunca mejor dicho, del antiguo portero del prostíbulo a Ferraz. Y el CIS catalán ya le provoca sudores fríos a Puigdemont. Y mira que en Bélgica ahora mismo calor precisamente no hace. El partido de Silvio Orriols, Alianza Catalana, empata de momento con el partido del arco independentista conservador, con Junts. Y como decíamos en titulares, Estados Unidos sigue presionando a Maduro para sacarlo del poder, mientras que Sánchez y Álvarez guardan silencio. Mientras tanto, como repetíamos al principio, Air Europa y Plus Ultra se suman a Iberia, noticia de última hora, y cancelan los vuelos a Venezuela. Ninguna aerolínea española vuela al territorio del país, una situación nunca antes vista
y que desde exteriores parece pues, que sea algo normal. Y por último, hoy en Suiza no había reunión del PSOE con Junts, pero sí de Estados Unidos con Ucrania para negociar la polémica propuesta de Trump. Casi una treintena de puntos que para Zelensky pueden ser difícil de digerir, pero que hoy los han aliñado así un poquito para a priori pues darle un mejor sabor. Mientras tanto, Trump sigue enfocado en su zona de interés, en Asia, y anuncia una visita a China en primavera del año que viene, tras una, dicen el líder estadounidense, gran llamada con el presidente chino. Pues todo esto lo veremos con los contertulios de hoy que nos acompañan. Antonio Alonso Dimón, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal, Iago? Pues nada, aquí estamos una semana más, encantado de estar con todos vosotros, con los telespectadores y con Karina, que hace mucho tiempo que no coincidíais, de lo mejorcito que tiene Vox. Y viendo cómo esta ciénaga en la que se mueve el presidente del gobierno, el lodazal en lo personal y en la ciénaga política, pues cada vez el retrato se nos va dibujando mejor. A día de hoy ya tenemos bastante claro cómo se armó esa moción de censura, que por supuesto los objetivos expresos que se dijeron de ella nada tenían que ver con los objetivos impresos o implícitos que llevaba esa moción de censura, y también estamos viendo cómo accedió el presidente del gobierno a ganar las primarias del Partido Socialista y a la presidencia del gobierno, quién financió sus campañas. Y bueno, cada vez tenemos más claro todo, iremos viendo en los próximos meses. Todavía ya dijo, no sé quién dijo hace tiempo, veréis cosas que os helará la sangre. Pues eso es lo que estamos, en ese escenario estamos, y esperemos que el final del sanchismo esté más próximo, sea más pronto que tarde. Pero mientras tanto, pues todavía tenemos aquí una deriva bastante peligrosa en cuanto a la colonización de las instituciones por parte del Poder Ejecutivo, y esta lucha política, un desprecio total y absoluto por el principio de legalidad y por la división de poderes, que por otra parte ya se venía presumiendo desde hace mucho tiempo, desde que accedió al poder. Y va a costar limpiarlo. José Ramón Ferrandis, muy buenas noches. Muy buenas noches, Diego. Encantado de estar aquí con vosotros y contemplando el devenir de los acontecimientos, que es algo vertiginoso. Dentro, fuera, en fin, esto a nosotros nos da vidilla y nos permite hablar de tantas cosas diferentes un día tras otro, lo cual está muy bien. Así es que dispuesto. Vamos a ver en estas 2 horas de programa a ver qué sucede dentro y fuera de nuestras fronteras, y también tendremos para comentarlo a Karina Mejías. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Iago, y muchas gracias por vuestra invitación. Hacía un tiempo ya largo que no venía a la tertulia, y estoy encantada de reencontrarme con todos vosotros para comentar la actualidad política, que no deja de sorprendernos cada día, ¿no? Yo creo que estamos en una escalada interior y exterior, ¿no? Ahora ya no es solo los escándalos internos del país que cada día pues, nos dejan perplejos, más que nada porque yo creo que también no solo por la situación que se vive en cuanto a la colonización de las instituciones, el deterioro de las relaciones y el deterioro de la división de poderes, del respeto a la división de poderes, sino también por el deterioro ético y moral de algunos políticos, no empezando por el presidente del gobierno, que yo creo que es una persona que no tiene ningún tipo de escrúpulo, y es una cuestión ya de decencia, ¿no? O sea, el fiscal general del Estado ha dimitido ya, una vez se ha encontrado con una sentencia del Supremo frente a él diciéndole que su actitud era absolutamente delictiva. ¿Qué más tiene que pasar para que el presidente del gobierno presente finalmente la dimisión y convoque elecciones, ¿no? Después de todo lo que estamos viendo? Digo interior y exterior, porque claro, la situación que estamos viviendo en Venezuela también es de una gravedad extrema, con un actor implicado que es el presidente Zapatero, tal y como rezaban los titulares, que también no deja de sorprendernos que eso se pueda consentir, ¿no? Parece ser que alguien está decidido a ponerle fin, a ver qué es lo que pasa. Y Jesús Trillo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Iago. Encantado de estar aquí. Y bueno, yo empecé a escuchar los comentarios sobre lo del fiscal general del Estado y decididamente dije, dejo de seguir escuchando y me dedico a otra cosa mucho más bella, que es escuchar ópera. Me encanta la ópera. Y entonces ya por fin, ya hemos hablado en algunos otros programas de este tema, pero en fin, ya por fin hemos
cerrado el programa completo con la narrativa que yo de alguna manera aporto del festival que vamos a hacer, vamos, del gran concierto de Dios en la ópera, que vamos a celebrar con la ayuda, vamos a celebrar la Fundación Operística de Navarra y la Fundación Cardenal Herrera Oria. Vamos a celebrar el próximo día 3 de diciembre, y que no consiste, ahora que está de moda, dicen que está de moda de nuevo la religión y Dios y tal, y el Dios en la música, ¿no? Es cierto, Rosalía y tal, ¿no? Sí, 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 sí. Pues esto es una maravilla, pero no se trata de hacer una recopilación de trozos, digamos, religiosos de la ópera, ni siquiera de hacer óperas religiosas en el sentido de religión operística como era el Parsifal de Wagner, no, se trata de coger, y va a ser muy bonito, de coger trozos de la vida cotidiana en fragmentos de ópera maravillosos, como por ejemplo, pues yo que sé, la espera de Madame Butterfly y el Capitán Pinkerton cuando está llegando, ¿no? Y entonces aprovechar esa belleza de la aria sobre la espera del día que vendrá, ¿no? El día que vendrá y que llegará, de Madame Butterfly, para meterlo en el Adviento y hacer una narrativa en relación con el Adviento, y así en una ópera detrás de otra. Bueno, espero que ya puedo anunciarlo, el próximo día 3 de diciembre habrá una de Adviento, otra de Pascua y otra de Cuaresma por en medio, y será en el Auditorio Cardenal Herrera Oria, que está en la calle Juan 23 de Madrid. Pues será un tiempo, desde luego, mientras escucha esa música, esa ópera, para evadirse de toda la realidad reflexionar, actual. reencontrarte con la Navidad y de otra manera distinta, y en fin, con la belleza del arte y la religión, ¿no? Que son los tres elementos más importantes, bastante más importantes de la vida, que en relación con las cosas de Koldo Mejor. y las entrevistas con Otegi, que es increíble lo que ya uno termina de enterarse, ¿no? Pero en fin, aunque estaba bastante claro que la cosa iba por ahí, ¿no? Pero bueno, muy bien. Pues anoten fecha y lugar para evadirse, y también, que a algunos le va a provocar un dolor, hay una enfermedad que es crónica, que es la artrosis, ¿no? Adolfo Albistur, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Yago. Pues efectivamente, y además te digo una cosa, qué frío hace, que ¿no? Es un poco desagradable, ¿no? Pues bueno, para la gente que tiene artrosis o que tiene las articulaciones mal, evidentemente lo sufre mucho más, ¿no? Lo sufre mucho más, ¿por qué? Pues porque al final, cuando hay frío, se vasocontrae lo que son las arterias y las venas, ¿no? Entonces esto hace que la circulación vaya peor, y esto hace que duela más, que nos pincen. Por eso mucha gente dice, yo ya sé que va a cambiar el tiempo, porque efectivamente, porque anticipadamente se dan cuenta de eso. Entonces, fíjate que yo, con el guante ya llevamos bastante tiempo, el guante ahora mismo, o sea, mucha gente nos dice, oye, es que estoy en casa y me lo pongo porque está calentito, porque estoy genial con él, porque hay gente que se lo lleva en moto. El otro día nos decía el fin de semana a esquiar, uno se lo lleva, o sea, quiero decir que al final el guante es un tratamiento que te lo puedes hacer haciendo y es muy cómodo. Porque a lo mejor en verano dices, ostras, ponerme el guante que está con calor y ponérmelo, pues bueno, a lo mejor, pero ahora mismo guante calentito, que te está dando las ondas pulsantes, que te está dando lo que es el masaje, vibración del calor, y encima te está dando un tratamiento de 20 minutos, pues ¿qué más queremos para que esa artrosis, que no la vamos a curar, ojo, no se cura, por desgracia, pero sí que podemos tratarla? Y luego, diferentes lugares. No me he traído hoy toda la parafernalia, porque he traído uno que voy a sacar la rodillera, en concreto. Sí, la rodillera sí, que es para la rodilla, que donde tenemos, bueno, muchas personas también, subir escaleras, etcétera, pues lo mismo. Estamos trabajando aquí con 10 minutos, el cinturón que todos conocemos, otro aparatito que vale para diferente, pero hoy voy a quitarme el guante y voy a sacar algo que anuncié, me parece que fue el lunes pasado con Esparza, que es este aparato que lo ha sacado la misma persona que ha estudiado el guante, que es el doctor José de la Mata, que es un reumatólogo muy prestigioso. Esto es para la rizartrosis. ¿Qué es la rizartrosis? Pues miren, enseguida se dan cuenta, es este dolor que tenemos en esta zona. Es un dolor realmente desagradable, agudo, pulsante, es decir, que duele mucho, y que realmente con este aparato lo que vamos a hacer es calmarle. Simplemente es colocarle de esta manera, es decir, está ergonómicamente preparado para que nos lo pongamos en esta zona, y a partir de aquí nosotros ya vemos las posiciones, le vamos dando los botoncitos, tenemos infrarrojo, tenemos el masaje, la vibración del calor, para que esa rizartrosis se calme. Hay muchas personas que por su trabajo ya la tienen, peluqueros, gente cirujanos, pero ¿y el móvil?
últimamente. Sí, espérate a la nueva generación. Claro, ¿sabes? ¿qué pasa con el móvil? Ese dolor cuando Me incluyo, el móvil. ¿eh? Pues efectivamente, esto es una manera, porque además es que es un dolor muy desagradable, muy, muy desagradable. Y esto se puede colocar en otra posición que vais a decir, ostras, no me lo puedo creer. Juanetes. Dolor de los juanetes. Quien me está viendo el de los juanetes dice, ¿cómo duelen los juanetes? Bueno, pues igualmente. Es colocarlo, esto tiene una cinta para que podamos, y lo metemos en la zona que tengamos el juanete. Que suele ser en la zona así, pero en el pie. Así que otro aparato más para cubrir esa zona que no cubríamos con la rodilla, con las manos, con la espalda. Así que tenemos la rizartrosis y los juanetes. ¿Y dónde se puede conseguir todo esto? ¿Alguna promoción? Sí, mira, 900, 730, 120, es lo que tenéis. Yo os pido que llaméis ahora. ¿Por qué? Porque si llamáis ahora, sabemos que sois vosotros. Sabemos que sois vosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un precio especial. No vamos a coger la llamada. Es decir, si llamáis ahora no vais a perderos el programa, ni mucho menos. Al contrario, va a quedar registrada. Mañana os llamamos, explicamos bien todo, nos decís vuestro caso. Si a lo mejor ya tenéis algún producto, este os va a salir muy, muy económico. Pero sobre todo vamos a intentar aliviar ese dolor de las articulaciones que tan molesto es. Así que 900, 730, 122. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Yago. Adolfo Albistur. Y nosotros nos vamos ahora a publicidad y en unos minutitos ya entramos en materia tanto nacional como internacional. No se vayan. Vamos con el fiscal general, ya que abandona su puesto y bueno, la verdad es que no muy tranquilo, porque después de abandonar, después de esa carta de renuncia, de abandono, se le tiraba todo el gobierno, pero no encima del fiscal, no se vayan ustedes a creer, sino encima del Tribunal Supremo. Dicen que, bueno, que no comparten, que acatan, menos mal, la decisión, pero que no la comparten. Nos da todos los detalles Marina Neila. Tan solo 2 días después de conocer su condena por un delito de revelación de secretos, el fiscal general del Estado ha presentado su dimisión. Lo ha hecho a través de una carta dirigida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la que dice dejar el cargo por su profundo respeto a las resoluciones judiciales y está convencido de haber servido fielmente a la institución. Las reacciones a la noticia no se han hecho esperar. El presidente del Gobierno habla del buen ejemplo de servidor público. Me parece una carta que refleja el servidor público que hemos tenido al frente de la Fiscalía General durante todo este tiempo. Yo le deseo toda la suerte, tiene todo mi respeto y mi consideración. Desde el Ejecutivo aseguran que esta decisión ha sido personal y niegan haberle pedido a Álvaro García Ortiz que dimita. No, en absoluto. Y yo únicamente lo que podemos decir del nombre del Gobierno de España es manifestar nuestro respeto a la decisión, en este caso, de Álvaro García Ortiz. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, dice que se ha vulnerado la separación de poderes y que ha dimitido un hombre bueno. Ha dimitido hoy un hombre bueno, un grandísimo profesional. Ha dimitido hoy un hombre que es inocente. Creo que lo que ha pasado en España es un punto de inflexión, en el que hay parte de la judicatura que se cree impune y hay parte de la judicatura que ha tomado parte, vulnerando su mandato constitucional y sobre todo la separación de poderes. Además llama al enfrentamiento social, a la movilización para defender la democracia. Le pido a los españoles y a las españolas que se movilicen en defensa de la democracia, de la institucionalidad y del respeto institucional en nuestro país. Movilizaciones que ya se han producido tras conocerse el fallo que condena al fiscal general del Estado a 2 años de inhabilitación, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a González Amador. Esta concentración, que lejos de ser solidaria y espontánea, fue convocada a través de un grupo de WhatsApp de fiscales progresistas, encabezada entre otros por Dolores Delgado y Baltasar Garzón, magistrado condenado por el Tribunal Supremo por un delito de prevaricación durante la instrucción del caso Gürtel. Ordenó intervenir en prisión las conversaciones entre internos y sus abogados. Jesús Trillo, ¿lo tapa esto la ópera o no? Pues la verdad es que no, la verdad es que es lamentable, ¿no? Yo creo que es el mayor ataque que he visto yo institucional al Poder Judicial. Es impresentable. Es decir, lo que decía esta señora el otro día, que ha vuelto a repetirlo, es que una parte, los conservadores, votaron en contra, votaron en contra, y la otra, como si los tribunales fueran un parlamento, ¿no? Como si hubiera conservadores, progresistas. Oye, mire usted, ¿pero esto qué es? Y además calificando de radicalmente injusta la sentencia. Oiga, eso es tanto como decir que están prevaricando. Es tanto como una calumnia, porque es imputar al Tribunal Supremo la comisión de un delito,
que es prevaricar, sino dictar una resolución a sabiendas manifiestamente injusta, que es lo que ya está diciendo que han hecho, ¿no? Es una cosa increíble, ¿no? Yo creo que es lamentable. Y luego, por otro lado, hay que aclarar una cosa, si me permites rápidamente lo digo. Sí, es sí. decir, a mí me daba mucho miedo qué pasaba durante... Claro, al haber adelantado el fallo sin los fundamentos del fallo, la sentencia no se cumple inmediatamente, no es ejecutiva, por así decirlo, ¿no? Entonces, pudiera pasar que durante ese tiempo tuviera tiempo de preparar la nulidad de actuaciones, que es lo que desde el principio la defensa del fiscal hizo, y por tanto ir al recurso de amparo, pero ya con tiempo para darle, o mejor dándole tiempo al Tribunal Constitucional a decretar la posibilidad de la suspensión de la ejecución de la sentencia de manera tal que se nos hubiera obligado a renunciar o dimitir como ha hecho hoy. Claro, el tribunal ha sido inteligente, el tribunal ha dictado una sentencia, ellos saben perfectamente que una sentencia muy blandita en el sentido de que no le condena como tenía que haberle condenado a pena de prisión, sino simplemente a 2 años de inhabilitación, que es lo menos que le podía caer, pero eso quiere decir que han resuelto todas las cuestiones que les podía haber dado lugar a una nulidad de actuaciones o a una indefensión por la práctica de la prueba, ¿os acordáis aquella prueba de la ruptura y tal? Con lo cual, como eso lo deben haber dejado fuera y lo han condenado simplemente por revelación de secretos, que en mi opinión, no, hombre, es adelantar un poco una cosa que no he visto ni tengo idea, pero en fin, supongo que será lo lógico que la sentencia se fundamente, sobre todo en el hecho de la redacción de la nota, que es lo grave, al fin y al cabo, porque es la revelación de la confidencialidad de una persona sujeto a un trámite confidencial como es llegar a un acuerdo con el Ministerio Fiscal. Bueno, entonces yo creo que no ha tenido más remedio que renunciar antes de que le peguen el palo. Pero claro, ya a estas alturas, mire usted, si lo hubiera hecho usted antes de empezar cualquier tipo de imputación, pues nos hubiera usted librado y a la Fiscalía y al Poder Judicial español de esta vergüenza, ¿no? Que es una auténtica vergüenza. Vergüenza que se ha puesto manifiesto, por cierto, por lo que yo he estado mirando, en todos los grandes periódicos del mundo y en todas las televisiones del mundo, es decir, en todo el mundo. Sí, es que es surrealista que uno de los principales países de la Unión Europea tenga esta situación en el gobierno enfrentado al Poder Judicial, pero vamos, o sea, con una espada, sí. De una manera tan radical, ¿no? Sí. Don Simón, que lo veía ahí un poco frustrado durante el vídeo. Bueno, el vídeo tiene muchas cosas para comentar. En primer lugar, al hilo de lo que ha comentado Jesús Trillo, a mí lo que me cuentan es que han intentado dar publicidad al sentido del fallo y luego ya publicar el contenido del mismo para evitar las filtraciones, porque claro, lo que no querían es que hubiese filtraciones a lo largo de estos días, que tenían mucho miedo de eso. En segundo lugar, la composición del tribunal es de máxima garantía y hay magistrados con una experiencia en el ámbito penal brutal, pero es más, algunos de los magistrados que han participado en esta sentencia son magistrados que condenaron en su momento al Partido Popular por el caso Gürtel, o sea que 2 de ellos, Antonio del Moral y Martínez Arrieta, creo que son los 2 que participaron, o no, Martínez o Marchena, no me acuerdo quién es el otro, Antonio del Moral seguro, y el otro no me acuerdo quién era. En tercer lugar, a mí me sorprende muchísimo cómo está opinando todo el mundo de la sentencia sin conocerlo. Esto es maravilloso. O sea, no conocemos todavía la sentencia y todo el mundo opina. Jesús ha tenido ahora la precaución de decir, oye, que todavía no conozco el contenido de la sentencia. Cuando conozcamos el contenido de la sentencia ya veremos. A mí, a priori, cuando conocí el fallo el jueves pasado, también me parece una condena floja. Esa es mi opinión, pero vamos a ver, vamos a esperar a ver cómo lo argumenta el Tribunal Supremo y, por supuesto, máximo respeto al máximo órgano judicial de nuestro país. Luego, en cuarto lugar, tengo que decir que estoy muy de acuerdo con las declaraciones que ha hecho Pedro Sánchez. El fiscal general del Estado era un gran servidor, no público precisamente, pero un gran servidor de sus intereses. Y también estoy muy de acuerdo con las declaraciones que ha hecho Yolanda Díaz, que lo que se produce es un ataque a la división de poderes. La muestra más clara son sus declaraciones. Además, Yolanda Díaz, cada vez que hace declaraciones, incurre en eso que Nicolás Redondo el otro día en una tertulia radiofónica, yo estoy bastante de acuerdo con él, y lo decía en relación a Álvarez, pero es extrapolable a Yolanda Díaz y a muchos de los personajes políticos que pululan por la geografía española en los últimos tiempos, habla con la solemnidad del imbécil. O
Entonces, ella normalmente habla con la solemnidad del imbécil. No sabe muchas veces lo que está diciendo, dice lo que sabe, pero no sabe lo que dice. Y esa es una muestra más de esto que estoy comentando. A mí lo único que me preocupa aquí, aparte de todas las consideraciones jurídico-formales que están perfectamente expuestas y sobre las que no voy a abundar porque no aportaría nada, es la aplicación de la ley de Murphy. Sabéis que la ley de Murphy indica que todo lo que puede salir mal, saldrá mal. Pero también hay una especie de derivada que dice todo es susceptible de empeorar. ¿Pero qué puede haber peor que Yolanda Díez o que Yone Belarra o que Irene Montero? ¿Dónde vamos a caer cuando estas gentes desaparezcan y se aplique la ley de Murphy? Es decir, ¿cómo es posible que pueda empeorar a alguien que tiene el rango de vicepresidente del gobierno y que dice esas solemnes barbaridades? Porque por lo menos esta vez no se ha contradicho a lo largo de las sucesivas frases que ha expresado. Pero cuando escuchas lo que dice, no sabe lo que está diciendo, no lo sabe. Y no lo sabe porque no expresa la realidad. Es decir, estamos en manos de un atajo de personas que se han dedicado a la política porque probablemente, para ganarse la vida de la magnífica forma que lo están haciendo, no sabrían hacer otra cosa. Y el problema es que nos desprecian, nos expolian y cada 4 años nos sonríen y nos piden que les votemos. Y chico, yo ya llega un momento en que digo, pero este sistema que nos hemos... ¿Cómo era aquello? Este sistema que nos hemos dado creo que es muy perfectible. Es cierto que Yolanda Díaz lo hace con dolos, es decir, recuerdo una frase suya hace un par de meses que se sorprendía en unas declaraciones en la cadena SER que la cesta de la fruta le costaba 30 euros. Decía en el 2025, cuando a lo mejor lleva 3, 4 años la compra de fruta en 30 euros. O sea, comprar, ¿cuántos que aconsejan? 5 piezas de fruta al día, ¿no? Sí. Pues comprar un poquito de fruta variada no te cuesta menos. O sea, y ella, no, es que me sorprende, no sé qué. Se da cuenta ahora, o sea, es cierto. O sea, bueno, ella y toda la clase o sea, del gobierno, ¿no? Está evadida de la realidad que viven los ciudadanos de a pie. Y ya sea la cesta de la compra o en materia judicial, están evadidos. Yo invito a los telespectadores a que ponen en YouTube barbaridades de Yolanda Díaz y tendrán un rato divertido. Una de las mejores es la de... Sí, bueno, una de las mejores es esta que empieza explicando, creo que eran los ERTE, que empieza diciendo 5 de cada 4, o sea, se hace un lío monumental. Entonces, pues hay varias de esas de Yolanda Díaz que son dignas de mejor causa. Pero tienes tu razón, es decir, viven en otro mundo, en otra realidad. Sí, sí. Otra realidad, la suya. La prueba está en eso. Ella mide al tribunal, que casualmente en este caso tiene 7 magistrados, que no tenía por qué. Podría haber sido con 3 magistrados y se acabó, ¿no? Pero en fin, imagino que por reforzar la autoridad del Tribunal Supremo, ¿no? Y lo mide por los conservadores, los progresistas, los del PSOE, los de los... También hay que meterse a lo mejor un poco en la perspectiva del votante promedio de Sumar, que muchas veces a lo mejor no distingue más allá. Esos discursos fáciles y que de compra barata. Karina, ¿cómo lo veis en el Congreso? Bueno, la verdad es que el Congreso se ha convertido en una especie de circo, ¿no?, que tuvo su máximo exponente la semana pasada. el otro día, cuando apareció aquel señor haciendo el pino, ¿no?, que lo comentaba Santiago Abascal este fin de semana en el mitin de Salamanca, que decía, oiga, ustedes convocan un acto solemne para conmemorar el aniversario de la Constitución y resulta que lo hacen provocando prácticamente una vergüenza de acto, ¿no?, en donde todo el mundo sale pues absolutamente sorprendido y alucinado de lo que allí se vio, ¿no? Entonces, durante todas las sesiones de control, el Congreso de los Diputados se ha convertido prácticamente en eso. No hay ni un solo ministro que conteste las preguntas que se le formulan, todos son el y tú más, siempre encuentran alguna razón para no contestarte y buscar algún circunloquio en el que encuentran alguna cuestión personal con la que atacar, pero realmente no se hace política y sigue siendo una subasta de votos, ¿no? Yo lo que quería referirme es
a lo que ha dicho Antonio sobre la solemnidad del imbécil, ¿no? O sea, muchas veces escuchas a Yolanda Díaz o a Ione Belarra las barbaridades, o a Irene Montero, las barbaridades que dicen, y claro, ellas que se las dan tan de feministas, la verdad es que las mujeres tenemos un auténtico problema, porque yo y como tantas otras mujeres españolas no nos sentimos en absoluto identificadas con ellas, ¿no? Yo creo que les hace falta, aparte de tocar con los pies en el suelo y darse un baño de realidad, yo creo que les hace falta estudiar un poco más y dejarse de alardear de constructos ideológicos que no tienen ninguna base real y que además lo que están haciendo es un daño tremendo a la sociedad española. Pero volviendo a lo que hablábamos al principio, que es el tema del fiscal general, él ha dicho que se iba porque era un acto debido, el que tenía que irse y que había llegado el momento de abandonar. Y lo hace justamente cuando ya prácticamente ha deteriorado hasta un punto infame la institución de la Fiscalía General del Estado, ¿no? Y para los oyentes que están viendo este programa, a mí me gustaría recordar qué es lo que ha pasado aquí, y es que se ha violado el principio de confidencialidad entre abogado y cliente, ¿no? Y que ha habido alguien que ha violado esa garantía, esa confidencialidad entre esas comunicaciones y las ha vendido públicamente a través del fiscal, que es quien precisamente ejerce el principio acusatorio, es decir, el que se dedica a acusar a aquel sobre el que recae un indicio fundado de delito, ¿no? El que garantiza la legalidad. El que garantiza la legalidad. Entonces, a mí me parece gravísimo, pero es que además estos días volvíamos a ver otra vez cómo Baltasar Garzón se convertía en una autoridad jurídica otra vez, ¿no? Cuando él fue condenado por algo muy similar. Algo muy similar, que es la violación de la confidencialidad entre cliente y abogado. Y eso es un principio básico de garantías procesales. Entonces, que sepan todos los españoles que esto no es una cuestión política. Si lo desproveemos de cuestiones políticas, si lo desproveemos de que este es un señor que estaba al servicio de Pedro Sánchez y del Gobierno de España, la situación jurídica que se ha provocado, la relación entre cliente y abogado, es tan vulnerable que si alguien interfiere en ella, se está vulnerando el principio de confidencialidad y el principio de legalidad y las garantías procesales. Y por lo tanto es muy importante que esto haya resultado en una condena, porque precisamente volvemos a recuperar en cierta medida, y aunque sea un poco, ese sistema garantista que tenemos los españoles y que garantiza que todo el mundo tenga derecho a un juicio justo. Por lo tanto es una cuestión muy importante, no es baladí, y por lo tanto estos comentarios de lo han hecho porque han ido contra él porque es una persona honesta y tal. No, no lo es. Ha vulnerado una de las garantías procesales básicas para que un juicio se produzca con garantías. Y por lo tanto, eso es muy importante. Yo creo que todos los españoles deben saberlo, más allá de si sus orientaciones políticas son de derechas o de izquierdas. Y además también me permito decir que yo he trabajado muchos años en justicia y nunca como ahora, y aquí hay juristas de mucho prestigio que tienen mucha más trayectoria que yo, pero nunca como ahora había visto la justicia tan dividida, tan politizada. La justicia, al fin y al cabo, es un poder independiente del Estado y no tiene por qué participar de tendencias políticas de un sector o de otro, porque precisamente esa independencia judicial, esa independencia del poder político, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, es lo que la hace justa. Y por lo tanto, a mí me parece que estamos ante una condena que tiene más trascendencia de la que los españoles le quieren dar, y que evidentemente todos estos comentarios por parte de los miembros del Gobierno, que han visto como una vez más la justicia ha ejercido su poder y ante el abuso de poder ha resuelto una situación justamente, yo creo que es por eso por lo que están tan rabiosos. Pero yo creo que incluso tenemos que felicitarnos porque es un triunfo del Estado de Derecho. Exactamente. Porque al fin y al cabo es hacer realidad aquella frase de que aún quedan jueces en Berlín, ¿no? Sí. Aún quedan jueces en Madrid. Ante el abuso de poder siempre nos queda la justicia. Y por cierto que con respecto a la politización que decías tú, Karina, con toda la razón, oí unas declaraciones, y no sé si era de la Belarra o de la otra, o de la Montero, en donde aplicaban la teoría del patriarcado a la composición del Tribunal Supremo, como las dos que han votado con voto reservado son, por lo visto, de la Asociación Progresista, ¿no? Pero no lo aplicaban al acusado tampoco, que era hombre, ¿no? El acusado también. Pero claro, hay que decir, dicho eso del patriarcado, hay que decir una cosa muy clara. En España hay 353 jueces censados según el último censo. La mitad de los que debería haber. El 47% hombres
y el 53% mujeres. Luego de patriarcado, nada, querido. No, y en las últimas promociones siempre aprueban más mujeres. La última promoción, en concreto, el 70%. Sí, es brutal. Durante mis años de ejercicio hombres. se produjo una feminización increíble de la justicia en todos los sectores, en todos los ámbitos, tanto entre funcionarios. Yo recuerdo que cuando yo empecé a ejercer, la mayor parte de los funcionarios eran hombres y empezó a producirse un relevo generacional absolutamente normal, en donde empezaron a entrar las mujeres. Se produjo también entre los secretarios judiciales, lo que ahora llaman letrados los LAG, y se produjo en la misma medida entre fiscales y jueces, porque es una profesión que, más allá de todo el vapuleo que se le está dando ahora, es una profesión que te permite una carrera profesional muy amplia, muy digna, con una preparación académica pues bastante muy honorable, ¿no? Y que además también, como consecuencia del sistema de acceso, pues te permite demostrar unos conocimientos a través del concurso oposición. Son oposiciones muy importantes y a las que tienes que dedicar muchos años de estudio, y que además te garantizan una cierta estabilidad profesional, que para las mujeres eso en muchos casos pues es un elemento muy importante y que garantiza pues que a lo largo de tu vida no tengas que depender económicamente ni profesionalmente de nadie, ¿no? Sí, pero no solo en el ámbito de la justicia aprueban más mujeres que hombres, en abogacía del Estado, en muchas de las oposiciones importantes de los cuerpos de élite de la administración pública, TAC, lo que se llamaba antes TAC, que ahora es Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, TECO, aquí tenemos un TECO, creo que José Ramón, tú eres TECO, ¿no? Técnico Comercial del Estado, la mayoría que aprueban son mujeres. Bueno, dicho esto, y por eso afortunadamente las mujeres está bien que aprueben porque estudian más y suelen ser más sensatas, además. Por lo tanto, mejorará la justicia. Este juicio al fiscal general del Estado, lo que decía Karina, tenía una relevancia muy grande, porque es el ejemplo paradigmático de un juicio. Esto va a dar juego en las facultades de Derecho. O sea, los penalistas aquí pueden extraer y poner casos prácticos y ponerlo como ejemplo de muchísimas cosas. Que un fiscal general del Estado revele los secretos de un procedimiento, que por cierto habrá que ver cómo le llega al fiscal general del Estado todo esto, porque claro, esto no puede salir más que de otro sitio que de Hacienda. Es Hacienda y se han librado. Aquí se ha librado mucha gente que ha participado, Antonio, porque la cabeza visible ha sido el fiscal general del Estado, pero aquí ha habido mucha gente que ha participado en todo esto, que es gravísimo, que en un Estado de Derecho se filtren los datos de un determinado procedimiento afectando a derechos fundamentales del artículo 24 de la Constitución, entre otros el derecho de defensa. Sí, con esto termino, Jesús, ahora me dices. Y luego yo quiero recordar que además el fiscal general del Estado, que como hemos dicho, debe ser el máximo garante de la legalidad. O sea, lo que se ha producido en el juicio, viendo a la abogacía del Estado y a la Fiscalía de abogados defensores del fiscal general del Estado, eso es absolutamente inaudito. Por supuesto que este señor se tenía que haber ido hace muchísimo tiempo, pero verle además en el juicio, echando un órdago al Tribunal Supremo, con las puñetas de fiscal general del Estado, es otra cosa inaudita, ¿eh? Y por cierto, el presidente del Gobierno decía, ¿de quién depende la Fiscalía? Pues ya está. Si el fiscal general del Estado ha sido condenado, como depende, y ha sido tu peón que has utilizado para la lucha política contra un contrincante político de otro partido, una presidenta de una comunidad autónoma, lo que tienes que hacer es dimitir. En cualquier país normal, el presidente del Gobierno, la semana pasada, cuando se conoce el fallo del Tribunal Supremo, máximo órgano judicial de este país, tendría que haberse ido a su casa. Pero claro, se tenía que haber ido ya por tantas cosas. Tiene en la cárcel al secretario general del Partido Socialista, etcétera, etcétera, en fin. Y antes de irnos a publicidad, brevemente, a rey muerto, ¿no?, como se suele decir, rey puesto. ¿Cómo veis las quinielas para el sucesor o sucesora de García Ortiz? Porque se hablaba de Sánchez Conde, Girbers y Pere-Mato. ¿Cómo...? Yo no tengo ni idea. Cualquiera sabe lo que están en esas cabezas. No tengo Yo creo que van a seguir en la misma línea, una persona de... No, en la misma línea o peor. O peor. Y yo como también lo bien pienso. decías tú, probablemente se aplique la ley de Murphy, es decir, que vete a saber si otro vendrá, qué bueno te hará. Sí, claro. Yo también pienso que van a aplicar la teoría Puigdemont, ¿no? Que irá peor, irá peor, irá peor. Creo, me atrevo a decir que va a ser una mujer.
por lo que he oído alrededor de la... Vamos, por lo menos en el ambiente judicial se dice que va a ser una mujer. Eso es todo. Esperemos lo que que salga del mismo estilo que la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, que no se calla una, pero no sé si la pusieron con la intención... La presidenta del Tribunal Supremo, magnífica. De que fuera una persona también próxima a Sánchez, ¿no? Y que de alguna manera se rindiera un poco a sus criterios, pero la verdad es que es una mujer que... Tiene otro currículum diferente a Álvaro García Ortiz. Álvaro García Ortiz en su vida podría pensar que podría haber llegado a ser fiscal general del Estado. Le nombran para que fuese lo que ha sido un peón del presidente del Gobierno. Más. A mí me sorprendería mucho que el señor presidente del Gobierno renuncie a su prerrogativa de manipulación tal y como lo ha venido haciendo hasta este momento. Y por lo tanto, decir que alguien va a ser fiscal general es ponerle de perrillo faldero o perrilla faldera. Pero a lo que voy, si el presidente del Gobierno, que es el que ha sido condenado por este fallo, que luego vendrá una sentencia, porque ya lo hemos dicho, ¿de quién depende? Depende de mí. Si ha hecho esto el fiscal general es porque se le ha ordenado por parte del presidente del Gobierno, no me cabe ninguna duda, por razones políticas, para atacar a una de las personas que más odia y que más le mantiene el pulso y además le vence. Vamos a cargarnos a esta a través de una manipulación. Por favor, esto es una vergüenza absoluta. No solo hemos desprestigiado las instituciones, sino que hemos puesto de relieve que la independencia no existe, no ya en el ámbito judicial, sino en una persona que está encargada de aplicar la ley. ¿De quién depende? Pues ya lo sabemos. Surrealista, estamos hablando del uso partidista de una institución como la Fiscalía General del Estado, pues nada, a pocas semanas ya de terminar este 2025, pero bueno, después de la publicidad veremos otra imagen surrealista, o al menos es lo que adelantaba el Español, que es esa reunión entre Sánchez y Otegi, nada más y nada menos, para quitarse de en medio, políticamente hablando, a Mariano Rajoy. Publicidad y lo vemos. Las convoca. Sí. Pues ya estamos de vuelta y vamos a un tema bastante vergonzoso que muchos critican desde hace años, son esas firmas del PSOE con Bildu en diferentes folios en el Congreso, pero antes de que Sánchez llegase a la Moncloa, según publica el Español, Otegi y el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunieron en un caserón vasco. No sé lo que tendrían entre manos, pero estaba uno de los mandatarios de Servinavar, esta empresa implicada en toda la trama de Santos Cerdán and Company, y también pues asegura que el chofer ahora mismo pues era Koldo, no era un Peugeot, si no me equivoco era un Toyota, ha cambiado de francés a japonés, bastante buenos de hecho esos coches. Y bueno, vamos a ver los detalles que nos cuenta Marina Neila respecto a esta reunión en un caserón. Pedro Sánchez y Santos Cerdán se reunieron en secreto con Otegi para pactar la moción de censura a Mariano Rajoy. Según el diario El Español, ambos volaron desde Madrid a Bilbao en mayo de 2018. Allí les esperaba Koldo García, el encargado de llevarles en el Toyota RAV4 blanco, propiedad del PSOE, hasta un caserío a 40 kilómetros del aeropuerto, donde se encontrarían con el líder de Bildu. Tanto Sánchez como Otegi desmienten esta información. Eso es mentira. No, es rotundamente falso que existiera tal reunión. Yo no es que no haya estado con el señor presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que no he hablado nunca con él. Desde el Gobierno hablan de bulo. Con toda serenidad, con toda normalidad, con toda tranquilidad, esa reunión es falsa, no se produjo. Una más, pero así funciona el ciclo del bulo. Koldo García, por el contrario, asegura que sí llevó a Sánchez a esa reunión con Otegi, que la información que se ha publicado es cierta. Este encuentro clandestino, que duró más de 3 horas, lo orquestó Anchón Alonso, el socio de Santos Cerdán en la constructora Servinavar, que está siendo investigado en el Tribunal Supremo. Tras dar por concluida la reunión, no regresaron a Bilbao. Koldo condujo hasta otro aeropuerto cercano que estaba abierto por la noche. Sánchez, rompiendo con su palabra: Perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar,
pactar. Si quieres lo digo 5 veces. Con Bildu no se acuerda nada. No vamos a entablar ese diálogo, es con el partido de Bildu. Recogió los frutos de ese encuentro el 1 de junio de 2018. Los 2 diputados de Bildu votaron a favor de la moción de censura a Rajoy, a los que se sumaron los 5 del PNV, algo determinante para que Pedro Sánchez fuera investido presidente del gobierno. Por los votos de los herederos de la antigua banda terrorista ETA, nada más y nada menos, en ese caserío vasco. Vuelvo a repetir, no sé si habría chistorras y demás de por medio, lechugas, pero bueno, ¿cómo lo veis estos bulos? Que a mí me hace gracia porque a cualquier polémica o problema que tiene el gobierno enfrente, la palabra es bulo, desinformación, pseudomedios y luego todas las informaciones de los compañeros de la prensa, de Objective, del Mundo, de Voz Populi. Todas al final o terminan en un informe de la UCO o terminan con un ingreso en prisión en Soto del Real. ¿Cómo lo ves, Karina? Sí, pero en este caso no hay ni pseudomedio, ni máquina de fango, ni máquina de bulo, ni nada. Hay el Gudari ejemplar, que es el que ha dicho que él conducía el coche que llevó a Pedro Sánchez hasta el caserío donde se reunió con Otegi. Es decir, aquí ya no les cuela la excusa, ¿no? Si lo ha dicho él, pues será porque él estuvo presente y por lo tanto lo implica directamente. Yo creo que esta situación que se ha producido, ¿no? de que tanto Koldo García como Santos Cerdán como Ábalos se han visto absolutamente señalados y con cargos imputados por cargos muy graves, mientras el presidente por el que hicieron toda la tarea se ve absolutamente impune. Yo creo que nos va a traer momentos de gloria en los que ellos van a alargar todo lo que saben, ¿no? Y entonces nos vamos a enterar de un montón de cosas que ya no es necesario que nos la cuente la UCO, sino que la van a contar ellos directamente, ¿no? Hay una cosa que a mí me sorprende mucho, ¿no? Ábalos se sienta justamente en el escaño contiguo al mío, a 2 escaños de distancia, entonces aparece única y exclusivamente en los momentos de las votaciones, vota y se va. ¿Por qué lo mantienen? O sea, ¿por qué lo mantienen ahí? ¿Por qué no le exigen que deje el escaño? No hemos oído a ningún miembro del gobierno exigirle a Ábalos, con todas las imputaciones que tiene encima y con una petición a 20 años de que deje el escaño. Es una persona que está imputada por varios cargos y por varias causas graves, Que ¿no? sigue cobrando y que sigue votando a favor del PSOE. Que sigue cobrando y que sigue votando a favor del PSOE. ¿Por qué lo hace? Pues lo hace porque es un pago a su silencio, ¿no? Todos sabemos que el día que eso se deje de producir, o en el momento, en el caso en que Ábalos entre en prisión, como lo ha hecho Santos Cerdán, y parece ser que puede producirse esta semana, igual que Koldo García, en ese momento, cuando ellos vean que no solo han sido imputados, sino que además se ven privados de libertad y con posibles condenas de muchos años, entonces van a empezar, yo creo que, a contar muchas cosas de las que el presidente no va a poder decir esto es un pseudomedio y esto es la máquina del fango y este es el bulo. No, estos son tus colegas que iban contigo en el Peyot, los que te consiguieron la campaña, como el que ha declarado hoy en el Senado, ¿no? en la comisión de investigación, que también pues, es otra de las personas que consiguió toda la campaña o que participó de toda la campaña para hacer a Pedro Sánchez presidente. Y entonces ya no van a poder acusar a los tremendos fascistas pseudomedios de fabricar bulos, sino que van a ser sus propios acompañantes quienes van a contar la verdad, y este es uno de los casos. Sí, no, desde luego, acordaros que el presidente del gobierno siempre dijo que la relación con Koldo suya era puramente ocasional. Sí, pero en el libro que escribió dijo que era un Gudari ejemplar. Sí, el mejor, ¿cómo dijo? El último Scolari. El último Scolari. El último Scolari, pero dijo que era un último mohicano. Afiliado ejemplar. Y fue la persona que le custodió los avales en las primarias. Una cosa legendaria. Hombre, no sé si eso es una relación puntual, ¿no? Yo creo que eso es una relación de confianza. Tienes tu razón, es decir, que ya es, y esto es importante, es el primero que sale no ya de la prensa ni el fango, que somos todos, ¿no? Sino de su propio partido y de los que iban uno de los que iban en el Peugeot. Porque los otros dos, él siempre, por cierto, se ha demarcado muy claramente de Koldo como el hombre de relación ocasional. Yo creo que preveyendo que Koldo es el primero que puede largar por las razones obvias, ¿no? Que puede largar y que además puede aportar pruebas, porque lo tiene todo grabado. O sea, ¿a quién se le ocurre ir a todas partes
a reunirte con cualquier persona de cualquier condición Y y tener la grabadora encima de la mesa grabando todas las conversaciones, porque es que, por lo visto, en su casa le incautaron miles de grabaciones, ¿no? Entonces, ahí se van a estar las pruebas. Koldo sí que es un servidor, porque al fin y al cabo Koldo no ha tenido cargo ninguno así importante, no es... Bueno, sí fue secretario, consejero de Renfe. Pero no ha sido Renfe. ministro, no es secretario de organización, etcétera. Es decir, que por ahí le van a caer más de una. Y yo creo que se lo está anunciando. Y como en otras cosas se lo está anunciando Leire, y como en fin, ya empiezan a... Sí, todavía nos queda cosas por saber. Pero lo importante de la noticia es ver cómo antes de que se interpusiese la moción de censura, el proyecto político de Pedro Sánchez era obtener el poder a cualquier precio. Y eso, desde el momento en el que ganan las primarias en el Partido Socialista, ya estaba en marcha esa operación para convencer. Por eso avisaron gente como Rubalcaba y como históricos del Partido Socialista, ya avisaron de que había que parar los pies a Pedro Sánchez en las primarias porque era un hombre sin escrúpulos. Y decían, el propio Rubalcaba, antes de que falleciese, y que Dios tenga su gloria, pues ya dijo que formaría el gobierno Frankenstein y que este era capaz de formar el gobierno Frankenstein. Por lo tanto, y ya estamos viendo cómo se urde la moción de censura, no solo con Bildu. Claro, cuando el presidente del gobierno dice hoy esto es mentira, en los cánones interpretativos del presidente del gobierno hay que entender que esto es verdad, porque ya hemos visto lo que hay siempre que dice una cosa es que es absolutamente la contraria. Pero estamos viendo cuando dice no voy a pactar nunca con Bildu y tal, pues está reuniéndose con Bildu. Ya vimos la semana pasada cómo convencen al PNV. Es decir, convencen al PNV de una forma por los carguitos que pide el PNV, etcétera, etcétera, etcétera. Esa operación a los separatistas catalanes, pues lo mismo, también les prometen una serie de cosas que luego además, como dijo Pérez Reverte en un famoso programa de televisión también, Pedro Sánchez es capaz de vender a su madre, pero entrega la tuya. Porque eso es lo que ha pasado normalmente. Ha prometido muchas cosas a los separatistas, pero luego les ha dado la mitad de la mitad de la mitad. Pero ¿qué ocurre con Pedro Sánchez en el momento actual? En el momento actual, cuando tú ves que no has ganado las elecciones y que puedes conformar gobierno, cuando tú ves que tienes la obligación constitucional de presentar unos presupuestos generales del Estado, no los presentas y no pasa nada. Y cuando ves que haces una barbaridad mayor y que de momento no te pasa nada, pues entonces él está crecido y piensa agotar la legislatura. Pero es la teoría que yo he comentado aquí en muchas ocasiones anteriores. Tú te puedes pasar, no puedes respetar 24 stops. Porque ya se los ha pasado, los 24 stops, pero al 25 te pillan. Al 25 te pillan y tienes un golpe, te coge un camión por delante y te coge el coche, te lo deja siniestro total. Y eso es lo que probablemente le pase al presidente del gobierno. Se ha pasado de la raya en muchas ocasiones y en alguna de estas, evidentemente, le van a pillar. Y ya está configurándose todo un entramado, que tenemos un lodazal alrededor de la presidencia del gobierno que por algún sitio va a explotar. Esperemos que explote más pronto que tarde, porque cuanto más tarde la situación de este país va a ser más difícilmente reversible, aunque realmente si hay voluntad política, cuando llegue un nuevo gobierno debería revertir toda esta situación, pero se está haciendo muy complicado y hay que tener mucha voluntad política para ello. Va a ser difícil limpiar todo esto. Bueno, si hay voluntad política, no. Y si hay 200 diputados, tampoco. Yo siempre un comentario doble, breve. Por una parte está la palabra de uno frente a la palabra de otro u otros. Evidentemente la palabra del presidente del gobierno no tiene valor alguno, con lo cual sale de la ecuación y estamos en que va por un lado Koldo y por el otro lado Otegi. ¿Qué hacer? Buena pues pareja, muy fácil. Vamos a ver. Las mociones de censura se presentan, la mayoría de los partidos dicen que cuando salen los números, pero para que los números salgan tienes que haber apalabrado previamente los números, con lo cual tiene que haber habido una reunión. Así que un señor afirma que esa reunión ha tenido lugar con determinadas personas y por otro lado sabemos que la reunión tiene que haber tenido lugar con estas u otras personas para que den los números. Bueno, pues parece ser que lo más verosímil es lo que dice Koldo. Bueno, pero aquí hay una cuestión que a mí, por lo menos, me llama la atención. Es decir, ¿por qué se avergüenza de haberse unido con Otegi? ¿No era el pacificador? ¿No presumía de que
el PSOE y Zapatero ya habían logrado la paz con ETA y tal. Estaba recuperado de la adicción. El hombre ya. de paz. Claro. El hombre No de paz de Zapatero. Su política en relación con los independentistas y esa nueva especie de postular la gran confederación española, en vez del Estado de las autonomías y el federalismo, ir ya a la confederación, pues no era la manera de pacificar y tal. ¿Por qué se avergüenza usted de reunirse con Otegi? Es que Porque no era el mismo momento teóricamente, procesal. y Otegi con él, es decir, ¿qué Jesús, pasa? tú fíjate que aquí se da una coincidencia bastante triste, ¿no? Que es que en tiempos de Aznar el PP pierde el poder como consecuencia del atentado del 11M, que se produce en unas circunstancias muy excepcionales, sin que el gobierno en ese momento se oliera nada, un gobierno además que había tenido una mayoría absoluta bastante importante, y en donde se produce todo un entramado de intereses y nunca nadie ha llegado al final de cuáles fueron las causas, los autores intelectuales de ese atentado que le hace perder al Partido Popular con mayoría absoluta el gobierno. Pero es que resulta que vuelve a ganar otra vez, consigue también una mayoría absoluta y vuelve a perder el gobierno como consecuencia de una moción de censura en la que participan todas las fuerzas políticas existentes en el Congreso de los Diputados, sin saber muy bien por qué hay determinados partidos políticos, que en este caso la traición del PNV fue una evidencia mayúscula, porque por la mañana le habían dicho que le iban a votar en contra y por la tarde le votaron a favor, y perdió el Partido Popular, volvió a perder el gobierno. Y eso es porque cuando se llega al poder, yo creo que hay que hacer una enorme limpieza de los segundos niveles que están colocados allí, porque el Partido Socialista es un maestro a la hora de colocar peones en todas las instituciones del Estado, en todos los niveles de la Administración, para seguir manteniendo el poder hasta que llega el momento en el que ellos pueden volver a recuperarlo. Y yo creo que eso no se ha hecho bien nunca, y tenemos los dos casos evidentes de cómo se han perdido gobiernos como consecuencia de entramados y de conspiraciones absolutamente Karina, maniqueas. Entonces, sigo preguntándome, de la misma manera que justificaron la amnistía porque ellos son tan generosos que van a pacificar Cataluña y tal igual, ¿no? Si Cataluña estaba perdida, o sea, en este momento está en manos del Partido Socialista. No se sienten tan orgullosos, es decir, no entiendo la vergüenza que les da de haberse conocido, de haber estado juntos. Pero si sois socios de gobierno. Bueno, porque él en ese momento estaba diciendo eso que acabamos de ver, de que yo no pactaré nunca con Bildu. Ya, pero te quiero decir que... Oiga, o sea, él ahora le da la mano a los de Bildu. Pues muy bien, pues me he reunido con Otegi. Y se hace fotografías con ellos. Es que a saber lo que ha pactado. Alguna guarrería habrán hecho. Claro, por eso te digo, pero es que en ese momento en el que se produce la moción de censura, él había acudido a unas elecciones diciendo yo nunca pactaré con Bildu, nunca pactaré con Bildu, se lo digo 5 veces si quiere. Ya, Karina, pero luego... Y resulta que luego se va a ver a Otegi, no podía reconocerlo públicamente. En cambio ahora las cosas se saben, ¿no? Claro, ahora las cosas se saben, y entonces ahora tampoco se ve obligado a negarlo, aunque se sepa que es verdad. La hemeroteca, uno de los peores enemigos de Pedro Sánchez, todo hay que decirlo. Y vamos a ver otra de las patas del gobierno, que es Junts, que últimamente pues las cosas a nivel político en Cataluña no le van del todo bien. Vamos a ver el CIS catalán, unas encuestas para las elecciones en Cataluña, y lo vemos, y es que está igualado, ha empatado el encuentro entre los secesionistas conservadores, Junts y Alianza Catalana, 20-20. Esquerra 23 y el Partido Socialista Catalán pues 40, Vox 14, el PP 13 y la CUP 4. Un aumento de votos de Esquerra Republicana, una caída estrepitosa de Junts, que se lo come todo Alianza Catalana. Respecto a Esquerra, que sumaba en este último CIS catalán en el CEO, está Rufián. Y Rufián hace unas semanas en el Congreso pues atajaba una de las principales banderas de Alianza Catalana, que es la inmigración. Y lo hablaba así. Yo lo que le pido a la izquierda es menos pureza y más cabeza, simplemente. Le pido que hablemos de vivienda para intervenir el mercado. Le pido que hablemos de seguridad, sí, de seguridad, aunque incomode.
sin la exageración de unos ni la negación de otros, porque es un problema que existe. Que hablemos de migración, sí, migración, y evidentemente no lo estoy vinculando, pero bastan 5 minutos, poner la oreja 5 minutos en un barrio o hablar 10 minutos con un alcalde para saber que los flujos migratorios, como siempre ha pasado, como le pasó a mis abuelos de Andalucía, llegados a Cataluña hace 70 años, que los flujos migratorios son un reto para los barrios. Un reto que se tiene que basar en la seguridad, que se tiene que basar en la integración y que se tiene que basar en el respeto. Sí, el respeto, porque estamos en sociedades en las que todo el mundo tiene derechos y obligaciones. Te llames Javier o te llames Brahim, evidentemente. Para todos y para todas. Porque aquello de, no, hablar de esto es comprar el marco de la derecha. No, es que hablar de esto es comprar el marco del enemigo. No, mira, oye, no hablar de algo es no existir. No es que no exista esa preocupación. Sea real, no real, me guste o no me guste. No, si tú no hablas de algo, simplemente no existes. Efectivamente, Rufián, seguro que los andaluces en Cataluña andaban a machetazo limpio implantando mezquitas radicales. Pero bueno, ¿cómo tienen que estar las cosas en Esquerra Republicana para que empiece con este discurso, ¿no? Sí, es que otra de las cosas que vengo diciendo yo desde hace algún tiempo es que Pedro Sánchez se va a llevar por delante a todos los que le están apoyando. En el tema de Cataluña, uno de los socios que ha tenido, que también es increíble, claro, el apoyo de Junts a Pedro Sánchez era para sacar la amnistía adelante y fundamentalmente por los intereses personales del señor de Waterloo. Y la amnistía la han aprobado y justamente, que también lo dijimos aquí en esta casa, no se puede acoger a ella el señor Puigdemont. Pero evidentemente la política catalana es un guirigay que Carina sabe mucho más de esto y ahora nos lo comentará. Pero la presión que está ejerciendo Alianza sobre Junts y sobre Esquerra Republicana de Cataluña llevan a estos discursos. Llevan a los discursos del señor Rufián, que evidentemente es consciente de que Alianza está presionando muchísimo el tablero político de Cataluña. Y por ahí viene también un poco la ruptura o ese simulacro de ruptura que ha hecho ahora mismo el señor Puigdemont con Pedro Sánchez, porque sabe que tiene que dar, y la presión que están ejerciendo muchos alcaldes, y eso, Carina, si me equivoco me corriges, muchos alcaldes de Cataluña, de Junts, sobre el propio cuestionamiento ya de la figura como líder de Junts del señor Puigdemont, porque en realidad, ¿qué ha sacado Puigdemont y qué ha sacado Junts? En las encuestas que vemos ahí, Junts prácticamente pierde la mitad de los diputados que sacó en el año 2023. O sea, el varapalo electoral que va a tener Junts en Cataluña va a ser brutal, porque es un partido que no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, pies sí tiene, lo que no tiene es mucha cabeza. No se puede dirigir con unos intereses absolutamente personales el partido por parte de un señor que está en Waterloo y que lo único que le interesa es que hay de lo mío. Entonces, eso lo va a pagar Junts, como lo va a pagar el PNV en el País Vasco. Y que además han decepcionado a toda una generación que ahora ve otras alternativas políticas como mucho más fiables. Pero es que además a mí me gusta particularmente calificarlos de negacionistas, es decir, tanto los de Esquerra Republicana como los de Junts han sido dos partidos profundamente negacionistas. Ellos dicen que lo somos nosotros, pero los que lo son ellos, porque niegan la realidad que está pasando en los barrios en Cataluña durante muchísimo tiempo. Esquerra Republicana ha sido el primer partido que ha puesto en sus listas a personas de origen árabe y las ha colocado como diputados en el Parlamento, haciendo discursos absolutamente reivindicativos y que además están totalmente alineados con una reivindicación absolutamente radical. Entonces, eso se ha visto en los barrios, es decir, en los barrios hay muchos problemas porque la inmigración masiva ha generado una situación de inseguridad y una situación de conflicto, de convivencia en muchísimos barrios catalanes y en muchísimos municipios catalanes, en donde ahora ya se dan situaciones de que hay más preeminencia. El otro día leíamos algunos informes de personas extranjeras. En Cataluña hay más extranjeros en algunos lugares que personas nacidas en Cataluña, de padres catalanes y españoles, y entonces eso está provocando
generando una situación de conflicto, por no hablar de los informes que los Mossos han hecho públicos esta semana sobre la inseguridad en las calles, la gravedad o la Ertzaintza en el País Vasco, en el País Vasco, pero en Cataluña es especialmente graves. Entonces, la inmigración es evidente que ha generado un foco de conflicto, de convivencia y que además ha generado inseguridad en nuestras calles. Y eso se tiene que decir y no se puede negar, porque igual que él dice, ponga usted el oído en el bar es la cosa que se comenta. Han atracado a mi hijo, han violado a la niña de no sé quién, a no sé cuántos, eso es una constante. Entonces, eso no se puede negar y ellos lo han estado negando durante mucho tiempo y la gente se ha hartado porque la gente lo que quiere es soluciones de su realidad cotidiana, de lo que pasa en sus calles, en sus barrios, de las dificultades, de la precarización que han provocado en el trabajo, de la falta de vivienda, porque claro, si tú traes aquí a 3 millones de personas en un corto periodo de tiempo y no construyes casas, evidentemente en algún sitio tienen que vivir. Entonces, eso genera un conflicto en todos los ámbitos de la vida. Y cuando salen partidos que dicen la verdad, como es en este caso Vox, pues tienen este tipo de incrementos de voto porque la gente escucha lo que realmente está pasando en sus barrios, en sus calles y escucha soluciones a aquello que ellos necesitan que se solucione. Y en el caso de Alianza Catalana es evidente que es un partido profundamente independentista, es decir, si les escucharais el discurso político de reivindicación independentista es absolutamente delirante, bueno, pero ciertamente el independentismo va vinculado a una actitud profundamente racista y además un discurso anti-inmigración clarísimo. Entonces, evidentemente, ha cogido las dos banderas, una por la realidad que se vive en los barrios y la otra porque era la reivindicación política que siempre habían tenido los de Junts, porque ella evidentemente, no sé si la habéis oído en alguna entrevista, pero se niega en rotundo en hablar castellano. Ella considera que Cataluña es una nación independiente histórica anterior a la España profunda y todo este tipo y los reyes catalanes y no sé cuántas historias más, ¿no? Que si la oís en su discurso político, pues como digo, es delirante. Hablando de gente que vive evadida de la realidad. Yo te doy la razón en todo lo que habéis dicho, pero hay dos factores que hay que tener en cuenta aquí que son muy importantes, en el tema de Junts y los Alianza Catalana. Uno es que Junts tiene 6.663 afiliados, no tiene más. Y probablemente tenga cerca de 6.000 cargos públicos, es decir, todo es puro clientelismo, cargo público, y por tanto tiene que mantenerlos. Y ese es su gran problema, porque si no desaparece. Segundo, y este es un tema que la gente desconoce, pero que es muy importante, es que Junts, como sea, quiere que haya elecciones generales antes que catalanas. ¿Por qué? Porque Alianza Catalana tiene prohibido en sus estatutos presentarse a las elecciones generales. Ese es un tema que la gente no maneja. Sí, es un detalle importante. Y es un detalle muy, muy importante. Es tan radical la señora que, por supuesto, no quiere saber nada de estar en el Parlamento español. Y, por tanto, han renunciado en estatutos, cosa que igual modifican porque no van a tener más remedio, dada la que se está montando. Eso también lo llevaban los estatutos de la CUP. Eso también lo llevaban los estatutos de la CUP y los vimos sentados en el caballero don dinero, ¿no? Y luego además cuando vienen a Madrid viven bastante bien. Los estatutos se cambian. Y además, claro, fíjate el caso de Rufián se iba a quedar pocos meses y todavía sigue ahí. Por los voluntarios de Junts van cuanto antes a provocar, por eso, la ruptura con el gobierno y se apuntan a cualquier moción de censura. Os lo digo yo. Con tal de que haya elecciones generales antes que catalanas, vamos. La ruptura con el gobierno es una mentira total, una bravuconada absoluta, porque a Junts no le interesa nada que cambie el gobierno y no poder tener a quien chantajear delante. Ellos están, además es que... No te olvides de lo que te he dicho, de los estatutos, hay que aprovechar la ocasión porque ¿qué les van a pasar? Sí, yo no te digo que les van a pasar desde luego en Cataluña, seguro, porque Alianza Catalana va a sacar mejor resultado del que va a sacar Junts, porque Junts es un partido decepcionante y además antiguo y aburrido, o sea, su líder ya no encandila a nadie, o sea, en Cataluña ya nadie habla de él. Es más, o tiene alguna peripecia jurídica que le permita agarrarse a la amnistía, o se va a morir en Waterloo de asco, porque no va a poder volver a España, porque te aseguro yo que los jueces están esperando que ponga un pie aquí para hacerle rendir cuentas. El tema judicial, pero fíjate tú, el tema judicial de la amnistía en Europa... Sí, lo sé, bueno, lo sé. No se ha acabado todavía. No se ha acabado todavía, pero fíjate Antonio, pero... una cosa. Sí, bueno, vamos a ver.
El tema es que ellos han dicho que no le iban a apoyar absolutamente en nada a Sánchez y que el crédito se había acabado. Eso lo dicen el mismo Pleno, que le apoyan dos leyes, la Ley de Movilidad Sostenible y la Ley de la Clientela. ¿Y sabes por qué? Porque en las dos habían metido cuña, en la Ley de Atención a la Clientela, porque han obligado a todas las empresas a hablar en catalán y tal. Pero mientras tanto, Pedro Sánchez se sigue riendo de ellos, porque ni han conseguido el catalán en Europa, ni les ha traspasado la gestión de los trenes en Cataluña, les ha montado una comisión para que estén entretenidos, ni les ha dado el control de fronteras porque lo hizo votar en el Pleno a sabiendas de que iba a salir en contra. Carina, o sea, después del informe del abogado general de la Unión Europea, del Luxemburgo, vamos, han cambiado bastante, ¿eh? Ahora están más amigos del gobierno que antes. Pero eso... La semana anterior era tremendo. Sin embargo, sale el informe del abogado general, que lo publican y lo filtra el propio gobierno. El mismo de la doctrina Parot, si no recuerdo mal, ¿no? Es el mismo abogado general que dictó la doctrina Parot. Ahí todavía queda partido. Pero yo también pienso que ahí queda partido. Pero ¿en qué medida eso es aplicable a la justicia española? Claro, es que eso es el tema. Venga de lo que venga de Europa, luego hay que interpretarlo aquí y transformarlo internamente. Si este señor... Aquí en España quien tiene que decir la última palabra es Pumpido, olvídate. Sí, pero también cada una se pueden plantear otras cuestiones prejudiciales que quedan por ahí pendientes, etcétera, etcétera. Como dice Carina, de las órdenes... le queda Mili en Waterloo. Cada una de las órdenes de extradición... Tengo en Luxemburgo que en Pumpido. No, yo no tengo ninguna, pero sí que te digo que en España cada vez que se ha pedido una orden de extradición de Puigdemont a la justicia española, ha sido el gobierno español el que ha estado maniobrando para que eso no se produjera. Si hay un cambio de gobierno, yo mantengo la esperanza de que eso no se va a producir. Bueno, el cambio de gobierno es otra cosa. Eso no se va a producir, por lo tanto yo entiendo que a Puigdemont es al que menos le interesa. Además, no sé si habéis leído un artículo que se ha publicado hoy en La Vanguardia, que lo ha escrito él, y que le ha dicho a Sánchez que la única solución que le queda es convocar el referéndum de autodeterminación, que es lo que a él le había prometido. ¿Y qué es lo que van a buscar? Es decir, todas estas bravuconadas no tienen otra finalidad más que conseguir que Sánchez trague con el referéndum de autodeterminación. Sí, eso por supuesto. Eso es así. Ese es el último suspiro. Bueno, lo que pasa es que hasta que lleguen a eso, todo lo demás, Sánchez no les ha concedido nada y se ha reído de ellos en su cara. Lo del catalán en la ley de la clientela, lo de las nucleares en la ley de desarrollo... O sea, nada. Sí, son peanuts, como dirían los ingleses. Hombre, lo de las nucleares no son peanuts, por el amor bueno, de Dios. ahí lo de las nucleares todavía también queda partido. ¿Cómo que todavía? Por Dios. Es vital. Sí, por supuesto. Que diferencial. A nadie se le ocurre en su sano juicio cerrar las centrales nucleares, sobre todo teniendo la experiencia que tuvimos el pasado abril con el apagón que... Y la que está teniendo Alemania, que se está hundiendo en la miseria y nosotros con ella. Pero ya hablaré luego de la señora... ¿Qué prefieres, quedarte a oscuras o que te atienda en catalán una telefonía? O sea, se ha comprometido a no cerrar no me voy a quedar a oscuras porque ya se cuidarán ellos de que no nos volvamos a quedar a oscuras porque el desprestigio es total y además la gente se enfada y además hay muertos, con lo cual luego se los achacarán. Llegará un momento en que lo hagan. No, yo lo que quería decir era, dos cosas, muy ligeramente, muy por encima. Lo primero, el elemento diferencial del partido, este partido es unipersonal. Se llamará Alianza, pero solo conocemos a esta señora. Yo, por lo menos desde aquí, solo conocemos a Sílvia Orriols, que tiene un cuajo y una capacidad para percibir los verdaderos problemas, como parece que no hay otro político en Cataluña en el día de hoy. Bien, ¿cuál es la diferencia esencial entre ese partido de esa persona y todos los demás partidos de su ámbito de actuación, independentistas y tirando hacia la izquierda? La decisión total y absoluta de volver a sacar de Cataluña a todos los que han inmigrado, no migrado, a ver si este señor aprende a hablar español, me refiero al hombre de Esquerra Republicana, que está en Madrid desde tiempo inmemorial y que se quiere quedar toda su vida. Los inmigrantes van a ir fuera. La única que lo dice es ella. ¿Y qué ha pasado? Pues que en horas 24 se ha colocado al mismo nivel que Junts, que es un partido que tiene una tradición, un peso teórico, por mucho que no haya muchos militantes, y que tiene una presencia. La diferencia esencial es que inmigrantes fuera, porque la inseguridad es total. Y de repente dice, bueno, a lo mejor hay que coger el marco analítico de la derecha porque nos interesa, porque hay que poner el oído. Rufián no es tonto. Tiene mucha cara, pero no es tonto. No. Ese es el primer problema. Y el segundo problema es
que los votantes de la Alianza Catalana son los menos independentistas de todos los de los partidos independentistas. Lo dice el mismo informe de la CUP, lo he leído esta tarde. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ella puede ser absolutamente extremada, pero la gente que le vota no lo es tanto. Con lo cual, este informe es extraordinariamente interesante. A diferencia de los del CIS, que son pura manipulación, este da la sensación de que sí interpreta el verdadero sentir de la sociedad catalana, y es absolutamente fundamental. Y el crecimiento de este partido, que es xenófobo claramente, y no digo que no tenga razones para serlo, pero no tan independentista, para mí ha sido una sorpresa absoluta. No son y tan esto, independentistas. no, eso es lo que dice, lo tengo aquí, vamos, lo he estado mirando. Bueno, ese dato de todos es ellos son interesante. los que menos votarían por la independencia, los miembros, la gente que vota a ese partido, no la persona que está al frente del partido, son cosas distintas, pero es lo que he leído. Entonces, claro, me llama muchísimo la atención porque se está poniendo esto extraordinariamente Eso que dice José Ramón es muy interesante, porque también apoya una idea que creo yo y que quiero que Carina, como es la especialista en Cataluña, me corrija. Especialista no, es que soy catalana. Claro, en vivo. pero bueno, que tú conoces mejor, mucho mejor que cualquiera de los que estamos aquí en la mesa, la política catalana y la sociedad catalana. La idea que tengo yo es que el bajón de Junts también, y por mucho que quieran otra vez volver con el referéndum de independencia y tal, creo que la sociedad catalana a estas alturas ya está vacunada contra eso. O sea, porque saben que les han engañado constantemente y que eso ya es un engañabobos. O sea, que eso no va a tener el mismo efecto que tuvo en el año 14 o que tuvo en el año 15. Y en buena medida el descontento que tiene la sociedad catalana con Junts también viene por ahí. Primero, porque les han engañado y porque están viendo que este es un partido que solo le interesa, que solo está al servicio de los intereses personales de un señor que no pinta absolutamente nada y en Waterloo y que él está muerto aunque no lo sepa. Y en segundo lugar, porque evidentemente no están colaborando con el Gobierno de Madrid, y ya les toman esa parte de la sociedad catalana como colaboracionistas, y porque han abandonado a la sociedad catalana en los problemas que realmente les importan a la sociedad catalana, y uno de ellos es la inmigración. Y no te olvides que también ha habido en estos momentos una incorporación al cuerpo electoral de un montón de gente joven que tiene otras prioridades, claro. Que lo suyo no es su prioridad no es la independencia, su prioridad es salir adelante y tener un proyecto de vida y tener unas ciertas garantías de que ese proyecto de vida lo puede llevar adelante. Y en estos momentos en Cataluña se están produciendo exactamente los mismos problemas que en cualquier otro lugar de España, que es el acceso a la vivienda, el acceso a un trabajo digno, el acceso a un salario pues adecuado, la seguridad, la inmigración, la precariedad. Sí, por eso el discurso de Rufián es impecable en ese sentido, sí, claro, lo que dices tú, cuando ya han visto, han estado negando la mayor durante mucho tiempo y ahora dicen, oye, que es que la evidencia de los hechos... Es que a ellos ya no se los cree nadie, porque claro, a mí que venga Rufián a decirme ahora que hay que exponer el oído para escuchar que hay problemas con la inmigración cuando tú has estado gobernando hasta hace 5 minutos, porque no olvidemos que el señor que gobierna ahora Cataluña lleva 1 año y pico en el gobierno, el anterior era Per Aragonès, de Esquerra. Era Per Aragonès, que por cierto... algún día tendremos que hablar también del gobierno de Per Aragonès, porque vaya cosas que están saliendo de... Eso sí que son prevaricaciones, también se lo llevaron. Prevaricaciones manifiestas. Bueno, no sé, este señor es hijo de una familia con un enorme patrimonio turístico, es decir, ellos tienen una empresa turística de hoteles y apartamentos y demás, y justo antes de salir de presidente dictó un decreto diciendo que había que eliminar todas las licencias de los apartamentos turísticos. Qué casualidad, no sé, cosas así, ¿no? O, por ejemplo, cuando ellos acusan a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no voy a ser yo quien la defienda, de los asesinatos en residencias durante el COVID, pero es que en Cataluña se produjeron más de 8.000 muertes en residencias de ancianos, y ¿quién estaba al frente de la gestión de las residencias y de los servicios sociales? Un consejero llamado El Homrani, que era de Esquerra Republicana, y una señora al frente de la sanidad, que era una diputada de Esquerra Republicana llamada Alba Vergés. Es decir, alguna responsabilidad tendrás, porque si estás acusando a los demás, y eso lo dice, no es que lo diga yo, no, es que lo dice el informe Volhov, que es otro de los informes de la UCO, investigando qué es lo que pasaba en Cataluña en aquella época, que no solo era época del COVID, sino de resaca postindependentista. Es decir, ¿qué credibilidad puede tener este señor para la nueva generación que se incorpora a la vida pública, que quiere salir adelante y que se encuentra con que este señor le dice ahora estas cosas? No se lo cree nadie.
Y hablando de supremacistas independentistas, el señor Torra, ¿qué es de él? Porque hace ya tiempo ya que no... Bueno, tiene sueldo de expresidente, ¿no? Y tiene sí. coche Y despacho, oficial y despacho. y secretaria. Sí, o sea, como es que España... Le ha salido bien para la mucho. jugada, ¿no? Ha salido Bueno, bien. tú imagínate. Bueno, pues otra de las bombas del día la veíamos en otro medio de comunicación, concretamente en The Objective, y bueno, pues no era Koldo, sino Villarejo, que decía sobre las saunas del suegro de Sánchez esto. Con nombres claves que ya establecíamos sobre algunos de los frecuentadores habituales. Oye, el número 7 va a venir mañana porque ha avisado, o creo que estos días, como está en Madrid, va a venir el número 8, con lo cual se establecían ya un apoyo logístico, además de la propia grabación. Pues ya se seguía el sujeto desde que entraba y salía a la sauna, con quién se veía, en fin, etc. Era la labor lógica y normal de cualquier servicio de inteligencia. Eran en gran medida menores de edad, eran marroquíes muchos y brasileños. Vamos. La autorización no solamente era el propio Sabiniano, no olvidemos, era de todos sus hermanos, que estaban todos en el ajo, digamos, porque si no, no habría sido posible. Pues marroquíes y brasileros, o brasileños, como dice Villarejo. ¿Cómo veis esta polémica de las saunas del antiguo suegro de Pedro Sánchez y esa pata de la posible financiación o de, bueno, como tuerca para ajustar cuentas con otros políticos? Eso lo definió muy bien. Yo no voy a reproducir las palabras que dijo en su momento aquí el señor Ariza, Julio Ariza, pues la mochila personal que traía Pedro Sánchez era lo que era. Y lo que había vivido personalmente Pedro Sánchez es lo que es. El lodazal político que decía, el fango personal. Y hay una parte de la entrevista de Villarejo que dice otra cosa muy interesante. Dice, no, bueno, es que la familia de Begoña Gómez tenían una inclinación claramente hacia la derecha. O sea, que estamos sabiendo que el único que ha salido un poco socialista parece ser, que por cierto, sus años mozos tampoco lo era mucho, hay que investigar también qué hacía Pedro Sánchez en sus años mozos y dónde iba el 20 de noviembre, etcétera, etcétera, pues bueno, salía que un abuelo de Pedro Sánchez también sirvió con el ejército de Franco, sí. La familia de Begoña Gómez era de clara inclinación de derechas, algunos de miembros de Fuerza Nueva, etcétera, etcétera. O sea que es que la vida personal de Pedro Sánchez también tiene esas cosas y la vida política ya la estamos viendo, pero de la vida personal cada vez estamos sabiendo más cosas y ninguna parece guardar coherencia con el ideario que él defiende como presidente del gobierno. Lo de las saunas es un escándalo. A mí lo que me parece increíble y parece ser que solamente se mantenían abiertas porque ahí había de todo, ha salido ya. Venta de drogas, menores, secuestro, en algunos de ellos ha habido algún secuestro, una rumana, que los padres lo denunciaron desde Rumanía, creo que tenían uno en Ituera y en un pueblo de Segovia, que no me acuerdo cómo se llama, Ituera y Lama o no sé qué, en el pueblo secuestraron a una chica rumana y no la dejan, la retenían ilegalmente y tuvo que ir la policía a rescatarla. O sea, han cometido todo tipo de tropelías y de infracciones y no entiendo por qué esos prostíbulos seguían abiertos. Parece ser que seguían abiertos porque al final era una fuente de información para determinada parte de la policía que ellos ahora denostan, pero de la que se han aprovechado, porque el señor Villarejo en una parte de la entrevista también dice, yo he trabajado más tiempo para el Partido Socialista que para el Partido Popular, aunque he trabajado con los dos partidos, pero como ha estado más tiempo en el poder el Partido Socialista, pues he trabajado más para el PSOE. Hombre, yo creo que la verdad es que lo que dice ahí Villarejo pone de manifiesto de nuevo las cloacas, nunca mejor dicho, ¿no? Primero está diciendo que el negocio del suegro del presidente del gobierno era un negocio que tenía conexión con las cloacas del Estado. En la medida en que cuando iban a venir determinadas personas de fuera, pues el número 7, el número 8, de dicho, pues se le iban a grabar. Ese es el tema. Y había un juego de extorsiones y tal tremendo, ¿no? Y luego una cosa, en mi opinión, importantísima, que es el de que la mayoría de las
cosas que se hacían en la sauna, no ha hablado de prostíbulos, ha hablado de saunas de homosexualidad masculina, ¿no? Y en ese caso estaba refiriéndose a niños, a menores de edad. Ha dicho marroquíes en su mayoría, ¿no? También ha dicho brasileños, pero en fin. Yo recuerdo al respecto una novela de Descayar, el que fue... Jorge Descayar. Jorge Descayar, que creo fue secretario general del CNI, ¿no? Director, sí. Director, ¿no? sí. Que trata de explicar en la misma cuál es la actitud, cómo se explica el cambio de posición del Partido Socialista en relación con Marruecos y el tema del Sáhara, los saharauis, etcétera, etcétera. Y el protagonista, si no recuerdo mal, de esa novela es un diplomático que finalmente se ve envuelto en una serie de personajes que tienen relación con personajes muy poderosos en España que se dedican a explotar niños menores procedentes del Atlas, ¿no? Y que los traen a España y tal. No sé, ya son demasiadas coincidencias, ¿no? Además de fuentes pues teóricamente bien informadas como el señor Villarejo o el señor Descayar, ¿no? Yo, cuando contáis todas estas cosas... Ahora, que todo esto es tremendo, Karina. No, te lo iba a decir, que yo, cuando se cuentan todas estas cosas, se sabe lo que ha vivido y a lo que se ha dedicado la familia del presidente, pienso, ¿en qué momento los españoles hemos permitido que alguien que se ha criado en el AMPA llegue a ser presidente del gobierno? Es decir, yo creo que antes... las personas que accedían a la posibilidad de participar en política o de tener cargos relevantes en la política, yo creo que es necesario analizar un poco, ¿no? O que haya alguien que analice un poco cuál es su currículum y su origen, no por vulnerar la igualdad de oportunidades, que evidentemente tiene que ser un principio que tiene que existir, pero yo me pregunto, porque claro, ahora... Nos sorprende que aguante como aguanta todos los escándalos que están cayendo sobre Pedro Sánchez, pero es que no nos tiene que sorprender viniendo de donde viene, ¿no? Porque es una persona que ha vivido situaciones absolutamente indecentes y por lo tanto no nos tiene que sorprender su carencia de escrúpulos habiendo sido criado en estos entornos, ¿no? La verdad es que yo me sorprendo de que los españoles hayamos permitido que alguien así llegue al gobierno, porque hombre, yo creo que es importante que la gente tenga pues, un cierto principio moral, ¿no? A la hora de ejercer un cargo público de tanta notoriedad y que además pues, lo ponga en práctica cuando tiene que ejercer como presidente del gobierno. Y en este caso lo que estamos viendo es una ausencia total de escrúpulos y de moral. Hombre, nosotros nos ponen los candidatos en las listas cerradas de los partidos y va y votamos. Es decir, eso es un tema que tiene muy mal arreglo, pero muy malo. Karina, lo que veo yo es que el señor Sánchez, que ha desarrollado su carrera en ese entorno pútrido, hediondo, yo creo que las grabaciones se hacían para chantajear, vamos, no tengo ninguna duda. Es decir, pues, persona que viene de fuera, de dentro, da igual, persona relevante, tú, policía corrupto, búscame datos, garantízame que este tío es grabado. Y en cuanto estaba grabado, la persona de turno cogía la grabación y decía, este es mío, este ya no me puede hacer daño. Uno, otro. Y ahora voy a optar a ser presidente del gobierno y todos vosotros calladitos. Y todos... Porque si no, ya sabéis lo que... Claro, porque era la muerte civil, o la muerte, digamos, social, política en muchos casos. Así es que tenía todas las armas en su mano. Y como no tiene escrúpulos, yo creo que no tiene escrúpulos de antes. Lo que pasa es que luego ha desarrollado capacidades adicionales cuando se ha visto rodeado de un entorno tan absolutamente maravilloso y sobre todo útil para sus intereses. De manera que alguien que no tiene ningún límite ético ni moral, ni nada que se le parezca, tiene las armas en la mano y dice, esta es la mía. Pues sí, señor, esta ha sido la suya. Y aquí lo tenemos. Y otro que parece que no tiene escrúpulos tampoco, ni límites para muchos, es el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que de momento, bueno, pues el silencio de Zapatero se transmite también al silencio de Exteriores y de Moncloa. Quizás
hasta dentro de muy poco. Veremos qué dicen los tribunales de Estados Unidos. Lo vemos justo después de la publicidad, ¿no? Recta final del programa y abrimos página de internacional, donde vamos a empezar por Venezuela. Y es que la situación ahora mismo en el país caribeño es bastante crítica para el régimen de Nicolás Maduro. Recapitulando un poco de las últimas horas, noticias que van llegando, ¿no?, en esta parte del globo. Según varios medios estadounidenses, desde el Pentágono han dicho que, bueno, que los soldados que hay allí desplegados en la zona, más de 15.000, recordemos, no se van a ir de vacaciones de Navidad ni tampoco de Acción de Gracias, así que la Operación Lanza del Sur va a ir para largo. Desde la Cancillería de Venezuela tachan de pantomima la declaración de terrorista a Nicolás Maduro por dirigir el Cártel de los Soles, supuesta red de narcotráfico que dice Washington pues que lidera Nicolás Maduro y que, bueno, pues sería de cara a la Casa Blanca una organización terrorista como el Cártel de Sinaloa o el Tren de Aragua. Y ahora mismo, pues en esa zona del globo está más del 20% de la flota naval para el exterior de Estados Unidos, el mayor portaaviones del mundo, submarinos, cazas de última generación, bueno, un despliegue monumental sin precedentes. Enfrente, el régimen de Nicolás Maduro, ahogado por sanciones internacionales y ahora con la espada entre la espada y la pared, gracias a estas acciones de Donald Trump. Y dentro de Venezuela, bueno, pues miles de ciudadanos españoles con pasaporte, muchos de ellos, como decía al principio, que emigraron hacia este país caribeño en la década de los 80, de los 90 y que actualmente, pues por circunstancias varias de la vida, pues siguen residiendo allí. La situación se ha agravado, ya son más de 7 las aerolíneas que han cancelado los vuelos con salida y entrada en Venezuela. Todas las aerolíneas españolas los han cancelado. La primera fue Iberia este fin de semana y hace unas horas, al inicio del programa justo, Europa y Plus Ultra, que eran las otras dos, también los cancelaban. Me han llegado audios al teléfono de venezolanos que no se lo creían, estaban a punto de embarcar en el aeropuerto, en los vuelos nocturnos o preparando todo para el vuelo de por la mañana y se veían así, o sea, sin nada, desnudos. ¿Qué ha hecho Exteriores? ¿Qué ha hecho Moncloa? ¿Se ha pronunciado? No. Este silencio, ¿de dónde viene impuesto? Se preguntan muchos. Y es que la diplomacia española respecto a Venezuela es bastante polémica. Y quizás la clave la tenga una sola persona, y es Zapatero. Zapatero se ha convertido en uno de los principales objetivos de la administración Trump. El gobierno estadounidense baraja medidas judiciales y diplomáticas en su contra por su relación con el régimen chavista de Venezuela. Según fuentes del sistema judicial y diplomático de Estados Unidos, el expresidente podría ser una de las 5 cabezas más influyentes del actual régimen venezolano. En esta lista también se encuentran Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López. Christopher Landau, número 2 del Secretario de Estado y nacido en Madrid, considera a Zapatero como parte del problema en Venezuela. En octubre, el diplomático estadounidense amenazó al expresidente con retirarle el visado por sus operaciones con el régimen chavista. La acusación contra el ex líder del Partido Socialista ha ganado fuerza tras las revelaciones de Hugo El Pollo Carvajal, ex jefe de inteligencia del régimen venezolano. Carvajal, extraditado a Estados Unidos, confesó a la fiscalía cómo Maduro y sus secuaces compran cocaína de Colombia y la llevan a Estados Unidos a través de México y a Europa a través de España. Los culpables han ofrecido información de varios negocios de Maduro y ahí es donde Carvajal ha mencionado a Zapatero. Se trata de presuntos pagos de la petrolera PDVSA a favor del expresidente español, así como una red de intermediarios. Ante esta situación, la justicia estadounidense está estudiando la apertura de un proceso penal contra Zapatero como colaborador necesario del chavismo. Entre las medidas que se contemplan figuran el embargo de bienes, la retirada de visado y, en el escenario más grave, una orden internacional de arresto. Esta ofensiva legal se produce en un momento delicado. Carvajal ha presentado una gran cantidad de documentación ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, lo que ha obligado a posponer su sentencia hasta febrero del año 2026. Además, la tensión diplomática se intensifica. El senador republicano Jim Risch, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado,
ha afirmado durante la comparecencia del nuevo embajador norteamericano en Madrid que Zapatero es Venezuela, es China, es Xi Jinping y Washington le ha tomado la matrícula. Desde la Casa Blanca se debate también si calificar la actividad de Zapatero como injerencia hostil hacia Estados Unidos, lo que podría justificar sanciones más duras. Por su parte, el expresidente del gobierno español podría enfrentarse no solo a consecuencias reputacionales, sino también a un coste económico y diplomático muy elevado. Las fuentes señalan que su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que congela los activos de personas vinculadas a redes criminales, también está sobre la mesa. Bueno, pues parece que la palabra Venezuela en el Consejo de Ministros y en todos los ministerios, para pronunciarla se le tiene que pedir permiso a una persona, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo siempre recordaré aquella infame fotografía en la casa del embajador español en Caracas, ¿no? En donde se hizo renunciar al presidente electo de Venezuela después de ganar unas elecciones, se le hizo renunciar a su cargo, ¿no? Y se le puso un avión para que se fuera a vivir a España y dejara seguir gobernando al tirano, ¿no? Y todo eso fue urdido y tejido y manejado por el expresidente Zapatero, que tiene unos intereses bastante manifiestamente personales en Venezuela y como los tiene en China, ¿no? Recordar, por ejemplo, cuando se habló de que había que retirar los aranceles a los coches chinos, hundiendo y atacando directamente la industria automovilística española para que entraran aquí los coches eléctricos chinos y se pudieran hacer con todo el mercado europeo. Y eso fue unas declaraciones que hizo el presidente Zapatero. Es decir, Zapatero siempre está en aquellos países que suponen una amenaza para la estabilidad occidental. Sí, evidentemente se mueve por dinero. Teníamos la esperanza de que cuando dijo aquello de me voy a contar nubes se fuera definitivamente y no volviera nunca más, pero vemos que su sombra es alargada y que cada vez que se habla de Venezuela están allí sus intereses personales moviendo los hilos y perpetuando a un dictador sanguinario como es Nicolás Maduro, que tiene presos políticos, que tiene a personas en el exilio a millones, muchos de ellos viviendo aquí en España y contándote las barbaridades, y que además ha arruinado al país y que se ha hecho a la petrolera. Esta PDVSA es una petrolera que estaba en la cima de la producción mundial y que la ha convertido en un sistema de pago de favores, ¿no? Y también lo vemos con China, lo hemos visto en estos últimos meses, cómo él se ha interesado en que se le dieran grandes contratos a Huawei, en que se retiraran los aranceles de los productos chinos y demás, y por lo tanto a mí me parece un elemento peligroso. Y la verdad es que me alegro de que los Estados Unidos por lo menos le pongan un cerco a sus actividades en aquellos países que para la seguridad y la defensa de los intereses occidentales son un peligro. Creo que el elemento fundamental ahora mismo está en Nueva York. Es decir, Hugo Carvajal, que fue el jefe de los servicios de información, está cantando. ¿Y por qué lo hace? Pues está colaborando con la Fiscalía para que la pena sea menor. Eso está claro, es colaboración y tú vas a tener menos problemas después si nos cuentas todo lo que sabes. Y sabe tanto que han tenido que retrasar el juicio. ¿Y qué sabe? ¿Cómo van los flujos de salida de la droga? A ver, Venezuela tenía un elemento fundamental de riqueza vía exportaciones, es decir, ingresos de divisas, que era el petróleo. PDVSA está hundida por la malísima gestión de Chávez, no ya de Maduro, y entonces dicen, bueno, nos quedan las drogas, y con las drogas sacamos mucho más dinero porque los costes son muy bajos y los beneficios son muy altos. Ya no. Hay un despliegue norteamericano en el Atlántico, justo en el Caribe, justo frente a las costas, que no permite que salgan ninguna de las barcazas rápidas que están siendo inmediatamente eliminadas, bombardeadas y muertos sus conductores o sus pilotos. Por Colombia, pues por mucho que Petro sea correligionario o afín, tendrá que cuidarse, y tampoco es tan fácil sacar la droga por la selva y luego sacarla también, sea por el Pacífico, sea por el Atlántico, porque tiene costas a ambos océanos. Colombia es el único país de Iberoamérica que las tiene. Aquí lo único que no sabemos, mira que sabemos ya cosas, lo único que no sabemos es cómo van las negociaciones entre los norteamericanos y el gobierno venezolano, porque es evidente que están teniendo lugar. Y para que tengan lugar y sean creíbles, tenemos un despliegue de la flota norteamericana diciendo cuidadín. Entonces yo creo que aquí el problema está en que Maduro acepte la solución que le va a preservar la vida o no lo haga. Pero
esto se acaba. Yo creo que los tiempos los marca Rubio, secretario de Estado, Rubio. que creo que es como el ala más radical que detrás tiene al movimiento de exiliados venezolanos en Miami, y sobre todo... Es cubano, ¿no? Sí, claro, cubano, ahí ¿no? es donde iba precisamente. O sea, la pieza que yo creo que quiere mover en el tablero es Cuba. O sea, desde mi punto de vista, una vez que elimine a Maduro, bien sea políticamente o militarmente, entraría en juego la baza cubana. Es decir, La Habana no recibiría el flujo de petróleo que está recibiendo ahora, que es nulo, es muy poco, porque llevan apagones diarios de horas y de horas, que yo mismo sufrí el verano pasado. O sea, te cortan la luz desde las 10 de la mañana hasta aproximadamente las 6 de la tarde. Y claro, o sea, fíjate que Nicaragua, que es otro de los regímenes sanguinarios, ¿no?, que mató a centenares de estudiantes en manifestaciones, no se nombra, pero la bola gira entre La Habana y Caracas. Y a mí otra cosa también que me llama la atención, que lo estoy leyendo en muchos análisis y también en medios de comunicación, es quién va a coger el poder después de Maduro, porque aquí entraría algo peligroso, que por eso nombraba yo a los miles de españoles allí que viven, ¿no?, en Venezuela, y es, vale, se va Nicolás Maduro y no coge el testigo ni los hermanos Rodríguez, ni Cabello, ni Vladimir, no, vale. Entraría alguien democráticamente elegido. ¿Los militares estarían de acuerdo con eso? Seguro. A ver, lo que está claro es que... Y luego, los grupos criminales que actúan, que es sobre todo, que yo creo que es lo fundamental, es decir, las guerrillas colombianas exiliadas en territorio venezolano, el ELN y las escisiones de las FARC, el Tren de Aragua, el supuesto Cártel de los Soles, ¿van a aceptar que le venga un miembro de las Fuerzas Armadas venezolanas con un fusil a decir, te pongan toda la droga y Bueno, las manos en El arriba? Salvador se ha hecho, ¿no? Por supuesto. En El Salvador se ha hecho. Bueno, El Salvador es más manejable, pero en cualquier caso el poder lo tiene el gobierno del Estado. Y además es el poder que legitima para la utilización de la violencia. Y esa violencia es ilimitada en cuanto a su alcance. Ya pueden tener poder como lo tienen los cárteles mexicanos, que tienen armamento sofisticado y demás, pero no se han enfrentado a unos desarrollos con toda la utilización del poder letal que tiene el Estado. Eso sería un problema a resolver, pero que lo resolverían, no me cabe ninguna duda, con el apoyo norteamericano, evidentemente, que les diga, sí, sí, tira. Entonces, eso yo no lo veo un problema. Yo creo que en general es un gran... Lo que pasa ahora mismo en todo el cono suramericano es un gran potencial bélico, económico, de militares unidos al negocio de la droga. Total. El narco es puro y duro, ¿no? En México, en Colombia, en Ecuador. Ha habido un elemento nuevo, que es la victoria de Kast en Chile, que se va a producir en la segunda vuelta casi con seguridad, ¿no?, que también tiene mucho que ver con este tema. Ten en cuenta que Chile es un país que durante los 4 últimos años se ha visto azotado por el narco y por la inseguridad, etc. A mí que hoy la Comisión Federal de Aviación de los Estados Unidos, que es una entidad muy seria, como todas las comisiones reguladoras americanas, dé la alarma de decir que hay una situación muy peligrosa en el espacio aéreo venezolano, y que, por tanto, todas las líneas aéreas, y sobre todo las que conocen el percal, como son las Plus Ultra, Europa y Iberia. ¿Qué destinos? Caracas, Venezuela, Guinea Ecuatorial, o sea, los destinos de Plus Ultra son... A mí me parece que algo está pasando, ¿no? Es cierto que los Estados Unidos no suelen actuar. Es decir, aquella invasión, ¿os acordáis que fue de Panamá con Omar Torrijos, ¿no? Sí. Y de Granada. Eso no lo creo yo que lo vuelvan a repetir nunca. Es decir, que de alguna manera tendríamos que tener antes una previa notificación del Pentágono o algo parecido. Pero claro, si estamos tratando, es decir, si ellos están actuando de manera totalmente directa, sin preaviso alguno, con las barcas, con los barcos y con todo, de manera que tienen controlado por lo menos en el Pacífico, no sé si el Atlántico, de la misma manera, el espacio aéreo ahora, que es lo que les queda, porque no nos olvidemos que el narco tiene que pasar de arriba para abajo, es decir, que estamos hablando de un puente aéreo que tiene que pasar a la fuerza.
Ahí va a pasar algo seguro. Sí, ahí está pasando algo fuerte. Los vuelos de avionetas, se pueden meter ustedes en las redes sociales y navegar un poco. Y se ven. De avionetas de 2, 3 plazas, o sea, pequeños aviones que aterrizan en mitad de un bosque en México para posteriormente, lógicamente en el espacio aéreo estadounidense, dudo que entre una avioneta. Algo han aprendido del 11 de septiembre, pero me refiero que aterrizan en pleno México para descargar esa cocaína. ¿De dónde viene esa cocaína? El sur de Venezuela y el norte de Colombia es permanentemente tráfico de... Sí, es una economía ahí sumergida. Bueno, pero si se tienen que guarecer en algún sitio, ahí tienen otro monumento a la solemnidad del imbécil, que es la presidenta de México, Lola Sheinbaum, que el otro día hizo unas declaraciones diciendo que combatir al narco era inconstitucional porque necesitaban un juicio justo y que por lo tanto ella no se iba a poner a atacar al narco. Abrazos y no balazos. Exacto, abrazos y no balazos. Sí, y que había otra forma, ¿no?, de negociar con el narco. Bueno, si necesitan un cobijo, pues ya se sabe que México es grande, ¿no?, y que ahí caben todos los narcotraficantes de Latinoamérica. Y a mí sí que me parece importante lo que está pasando, porque tanto Venezuela como Cuba, como en este caso ahora lo está siendo Colombia, pero han sido durante mucho tiempo los lugares de adoctrinamiento, de generación de doctrina, de inestabilidad, de doctrina de ultraizquierda y de inestabilidad que provocan situaciones, después se ven afectadas situaciones en países europeos. Es decir, hemos visto como todos los líderes de la ultraizquierda se han adoctrinado en esos países y por lo tanto... los grupos terroristas. Y los grupos terroristas. Y por lo tanto a mí, si estos regímenes caen, yo creo que los europeos podremos respirar bastante tranquilos para evitar, porque nos habremos evitado focos Yo simplemente, de lo general a lo particular, algo se está cociendo. Entonces, lo que hay que pensar, yo creo que Estados Unidos está calibrando muy bien hasta dónde puede llegar, pero que probablemente estamos viviendo los últimos días. Si Estados Unidos se lo toma en serio y decide actuar, estamos viviendo los últimos días de Maduro en el poder. ¿Qué va a pasar después? Ya lo veremos. Y en lo particular, Zapatero. Zapatero tiene un historial con Estados Unidos que hay mucha gente... O sea, Estados Unidos le tiene en el radar. Recordemos que no se levantó al paso de la bandera y eso en Estados Unidos no se perdona. Y luego, evidentemente, es una persona que está muy ligada a negocios turbios en Venezuela y ahora parece que ha cambiado un poco por si lo que le pueda pasar. Se ha puesto el foco en China. Pero eso también va en contra de los intereses occidentales, como se ha dicho. Todas las licencias de Huawei y todo lo que está haciendo España con Huawei va en contra de lo que ha sugerido la Unión Europea y Estados Unidos con el tema del espionaje tecnológico. Pues hablaremos de China y también del Caribe justo después de la última pausa de publicidad. No se vayan. Pues ya estamos acabando, 5 minutos para el final de este programa y vamos a seguir en el apartado internacional. Y es que en las últimas horas ha habido un anuncio diplomático bastante interesante al otro lado del mundo, y es que Trump ha anunciado, ahí lo vemos en su red social, que se va a reunir con Xi Jinping en 2026, en la primavera. Dice que tras una muy buena conversación telefónica se va a reunir con el mandatario chino. Posiblemente hablarán del fentanilo, ese fentanilo que está carcomiendo a la sociedad estadounidense, que va desde China a México, de México a suelo estadounidense, también de los aranceles y quizás por debajo de la mesa de Taiwán, que últimamente con Japón está ahí bastante reñida la cosa y a lo mejor quiere poner China un poquito de dejar al lado de la ambigüedad estratégica de Estados Unidos para marcar los ritmos. Y no salimos del apartado internacional, ya que tenemos una noticia de última hora, una buena noticia, y es que ha sido detenido en La Habana, en Cuba, Martiño Ramos, el ex líder En Marea, fugado en la isla caribeña y que estaba entre los 10 más buscados de la Policía Nacional, que hoy mismo había entrado en esa lista. Estaba acusado de violar sádicamente a una alumna menor de edad. Se fue hace unos meses a Cuba. La Policía Nacional pidió colaboración a las autoridades cubanas.
y bueno, pues desde La Habana han accedido y ya ha sido detenido. Estaba haciendo vida en, bueno, pues en uno de los mejores barrios de La Habana, en El Vedado, donde está, bueno, pues la gente con mayor poder adquisitivo, y allí hacía, bueno, pues según varias informaciones, regentaba algunos negocios de cafeterías, también tema fotografía. Así que, bueno, pues uno de los mayores fugados de la Policía Nacional, detenido en Cuba hace unas horas y que, bueno, pues ahora esperemos que sea extraditado a España para ser juzgado. Recordemos, Martiño Ramos, ex líder de En Marea, acusado de violar sádicamente a una exalumna suya. Yo le haría cumplir condena en la cárcel cubana en lugar de la española, ¿no? Sí, sí, les gusta mucho. Ya que se ha ido a Cuba, pues que cumpla condena en la cárcel cubana y que no nos lo traiga aquí para que lo mantengamos en las cárceles estas españolas. Ya ves que allí no hay piscina. No hay piscina. Ni hay fiestas comida navideñas, premium, halal, ni hay... nada, ¿no? Bueno, de todas formas, está más del lado de ellos que del nuestro, ¿no? Así que tampoco, no sé. A mí me preocupa más, íbamos a hablar del tema de Ucrania, ¿no? Y del tema de la posibilidad de que lleguemos definitivamente a un fin de la guerra en Ucrania. Bueno, yo creo que por lo menos la primera vez que se produce la puesta encima de la mesa de un plan con 28 puntos concretos, como se puede acostumbrar el señor Trump, nos sorprendió a todos en Gaza, ¿no? De repente, ¡pum!, con también 28, me parece que también eran 28, en este caso 28 puntos, donde efectivamente hay cesión de terrenos orientales a Rusia, donde hay la negativa a que se pueda integrar en la OTAN, donde se reduce el ejército ucraniano, etcétera. Yo lo he estado mirando más o menos por encima, ahora lo estaba volviendo a mirar, y bueno, no es precisamente la reacción europea la más favorable al tema, pero a mí me parece que cada vez se va a producir más, y eso tiene algo que ver, lo que voy a decir, con lo que tú decías de la reunión de Trump y Xi Jinping. Un poco la portada de El Economist, que suele ser bastante importante porque refleja la forma de pensar de todo un mundo, digamos, de eso que llamamos globalismo capitalista mundial, ¿no? Y si uno ve la portada del Economist es para descifrarla, ¿no? Y ahí donde ves claramente una de las cosas que puedes descifrar es que al final estamos abocados a un mundo, el año 27 va a ser el año 26, perdón, que es el que es objeto de la portada, un mundo en el que va a haber tres grandes relaciones bipolares que son Rusia, China y Estados Unidos, claramente más, y que Europa se queda abandonada, que la guerra de Ucrania se queda ahí y que los europeos no vamos a tener más remedio que o ponerle fin nosotros mismos o aquí la cosa va a ir fatal para Europa. Es decir, que llega un momento en que el señor Trump ha puesto 28 puntos encima de la mesa y me da la impresión de que ya no pone más. Sí, yo lo decía hace poco aquí en Dando Caña, que Europa no puede ser un simple perrito, un gatito entre leones, águilas y osos. Pero bueno, veremos. El que sí que se va a perder el año que viene va a ser el enviado especial de Donald Trump para Ucrania, porque ha dimitido y no va a estar el año que viene. ¿Ah, sí? Así que sí. O sea, después de lo de los 28 puntos, sí, dijo que no. Dijo que ya no lo veía. Sí, exacto. Así que bueno, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a los espectadores, Jesús Trillo, José Ramón Ferrandis, Karina Mejías y Antonio Alonso Timón. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a todos ustedes. Hasta mañana. Descansen.